tal? Pongamos pienso en la transición. Hoy recibiendo con mucho gusto al doctor Alfredo Frati. Es senador electo del Frente Amplio y casi inminente, él va a decir que no, que hasta que el presidente no se lo diga, pero dijo el otro día, ministro ganaría si el presidente me lo pide. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bien, bárbaro. Un gusto estar acá. Hace tiempo que no, es verdad, que no te veía o no teníamos oportunidad de cruzarnos. Recuerdo que las primeras veces que nos cruzamos, que yo por lo menos te tuve ahí, fue cuando estaba en la federación, claro, así que hace, no sé, más de 20 años. Más de 20 años, sí. Después estuvimos en alguna oportunidad con el tema de INAC, ¿no? Es verdad. Pero bueno, siempre es muy grato recibirte, hablar contigo, entre vecinos. Exacto, es verdad. Al final termina siendo eso, entre vecinos. Somos vecinos. Somos vecinos. ¿Vas a vivir en Cerro Largo si sos ministro? Y si yo vivo en Cerro Largo, el tema es que, viste que esto acá, si es que te toca, te lleva más tiempo que en el caso del diputado. El caso del diputado, además, tenés la obligación de volver, porque si no la gente no te vota más, la gente te quiere ver allá en la ciudad. Sí. Estos otros cargos son más demandantes en la estadía acá, porque en definitiva el país es así, ¿no? Es centralista, entonces... Sí. Para hacer los contactos, para hablar, para organizar, en general tenés que estar acá. Yo trato siempre de forzar, de ir ahora como diputado y también si me toca estar en el Senado, porque allá yo vivo en una chacra cerca de Melo. Y bueno, para los que nos gusta el campo y eso, levantarme todos los días y ver árboles y pájaros, Está bravo es eso. Incomparable. Pero hay que estar al servicio del país también, cuando la demanda del presidente ni más ni menos va en ese sentido. Sí, ¿no? Claro. Yo en realidad estoy satisfecho porque por tercera vez consecutiva me eligieron diputado del departamento. Yo siempre digo que tiene mucho valor porque... Ahí conocen algunas virtudes, pero conocen todos tus defectos seguro. Entonces cuando te dan la confianza nuevamente, para mí esa es la mayor satisfacción. Pero bueno... Si aprobaste con buena nota, viste el carné. Claro, pero también uno pertenece a una estructura y si el presidente cree que vos podés dar una mano en otro lado, bueno, con mucho gusto, siempre y cuando tenga que ver con lo que uno... Bueno, entiende un poco más. Claro. No que sepa mucho, pero que entiende un poco más. Sí. Igual que lío para el presidente, bueno, para el equipo del presidente, armar toda esa ingeniería, ¿no? Esa arquitectura, porque me decías recién la importancia de ser diputado, de cumplir con la gente, fuiste electo senador, y el asunto es no vestir, como se dice el dicho ese, ¿no? No desvestir un santo para vestir otro, porque si sos ministro estás dejando una posición importante en el Senado. Bueno, yo creo que toda esa ingeniería demanda mucho tiempo y mucho desgaste y mucho pienso, ¿no? Justamente para mantener los equilibrios, sobre todo, me imagino, en estas horas, la fórmula presidencial, mantener los equilibrios internos, también que tanto en diputados como en senadores quede una bancada con fortaleza, porque a veces no es que los que vienen atrás no lo puedan hacer. El tema es que en el Parlamento, por lo menos a mí me pasó, te lleva un tiempo el aprendizaje, ¿no? Yo estaba acostumbrado, bueno, por ejemplo, al INAC, y el Parlamento es otro mundo, es otra dinámica, y bueno, y todo eso tenés que aprender, después las negociaciones. Mucho parlamentar, ¿viste? Mucho bueno, hablar. Sí, yo al principio me molestaba un poco, ¿no? Creo que lo hablamos. Y algunos me decían, mirá que esto es Parlamento viene de parlamentaria, aquí hay que conversar mucho. Pico y pico. Y bueno... Pero hoy estuvimos cerrando la última sesión y la verdad que bueno, no van a participar más por decisión propia, tanto Iván Posada como Pepe Pasqué. Yo creo que son una pérdida grande, ¿no? Dos hombres importantes. Yo hoy le decía a Iván Posada, cuando me tocó ser presidente de la Cámara, desde allá arriba yo miraba, si ponía cara fea, le decía al secretario, algo le está borrando. Porque con esa cantidad de años, Iván está mirando feo. Exactamente. Claro. Y bueno, yo Pepa que siempre hacía mucho hincapié en todo en el tema de
de los reglamentos, de las leyes, un hombre ajustado a derecho, bueno, que creo que contribuye mucho tener esa gente en el Parlamento, pero bueno, tomaron esa decisión. Yo me acuerdo, también a Ove Pasqué le hacía acuerdo que me acordaba la foto de él, yo siendo muy joven, la gente joven de Tarigo, que fue a la salida de la dictadura, ¿no? Él, el Hierro, Asiaín, era la gente joven de Tarigo. Digo, pero bueno, el tiempo nos pasó a todos. Claro. Alfredo, ¿el Frente se quedó con el vallismo? Bueno, yo creo que tanto el vallismo como el wilsonismo se ha desparramado por dentro del Frente Amplio, ¿no? Por supuesto que hay mucho más vallistas, tal vez con un peso más fuerte, porque hay que recordar también que el Frente en su inicio, una fuerza política muy urbana, ¿no? Y muy urbana e intelectual. Le ha costado mucho penetrar en el interior. Creo que Mujica fue un bastión en eso, en que el Frente penetrara en lugares que no llegaba. ¿Y te llamó la atención el resultado del 24 de noviembre, cuando además todos los analistas dijeron ganó en el interior? Me llamó la atención porque, bueno, uno miraba la encuesta y te decían que capaz que había que esperar a medianoche, ¿no? Cuando a las 8:30 dieron el resultado, la verdad, a mí por lo menos sí me llamó la atención. Y se pintó de otro color el interior. Y una levantada muy grande que tampoco le esperaba. Yo esperaba que levantara más el área metropolitana, sin embargo, el interior de un salto bien importante en el balotaje. Ahora en las municipales se juega otro partido distinto, totalmente diferente. Son dos elecciones distintas, y para la gente y para el espectro político. Yo, por ejemplo, ahora en la segunda vuelta, en Cerro Largo, que obviamente el Partido Nacional ahí es muy fuerte, me cruzaba más o menos con la misma, recorriendo las mesas, la misma cantidad de vehículos del Partido Nacional que del Frente. Digo, esto parece raro, porque en realidad cuando son las elecciones departamentales, en vehículos te dan 10-1, en los que están apostados en las mesas también, o sea que pero puede parece ser que le ponen más fuerza a las municipales que claro, sí, que bueno, a las porque nacionales. Porque decíamos, es totalmente, ahí se siente más de pronto, ¿no? La cercanía, bueno, sí, ahí se conocen todos, pero decís que puede haber alguna sorpresa en departamentos así como Cerro Largo. Bueno, me sorprendió mucho el resultado, ¿no? Y bueno, y cómo te decir, viste que alguien decía la otra vez que las estadísticas existen para romperse. Exacto, hasta que se rompen. Yo que sé, ¿te acordás que hace unos años pasó en 33, ¿no? Claro, la verdad, claro. No se esperaba. Después de Wilson Nelson, que vino Amaral. Bueno, en Artigas menos. Bueno, en Artigas además tenía una tradición al revés, que Cerro Largo siempre ganaba el Partido Colorado hasta que ganó el Partido Nacional. Y después ganó Paysandú, si se quiere, Maldonado también en su momento. Maldonado también, o sea que sí, que puede haber alguna sorpresa. Bueno, ponete la mano ahí en el corazón. Sí, a ver. En el corazón. En el corazón. Ahí va, ahí. ¿Crees que hay algo auspicioso en este acuerdo con la Unión Europea? De corazón. Y algo tiene que haber, porque si tuvimos 25 años atrás de alcanzar un acuerdo. Pero bueno, el otro día un colega tuyo me preguntaba, ¿no? ¿Qué me parecía? Digo, mira, yo no leí el acuerdo, esto es muy nuevo. Creo que estas cosas nunca son inmediatas, lleva un tiempo a que se ponga en funcionamiento. Hay que ver qué pasa con Europa, porque en eso soy bastante escéptico, porque veo que tiene que pasar por todos los parlamentos. Los franceses y sobre todo los agricultores franceses tienen muchísima fuerza. Claro. Y los polacos también hacen sentir más todos estos países que se incorporaron más tarde. Entonces, yo creo que con el Mercosur y que alguna cosa positiva vamos a tener. Tampoco creo, viste, en la maravilla que va a ser un antes y un después, ¿no? Me parece que hay movimientos geopolíticos, Europa estaba quedando media sola ahí. Bueno, y la invasión de China en todo el mundo creo que hace que también que los bloques se mueven y no dejarle el campo tan abierto. Entonces creo que hay toda una movida geopolítica que termina culminando un acuerdo. Ahora,
si tuviste 25 años trabajando y después conseguiste algo de lo que te habías planteado, y es positivo. Es positivo. Se habla siempre en estos casos de ganadores y perdedores. Poniendo foco en el agro, en el sector agropecuario, ¿qué ves ahí? Bueno, yo creo que ahí podemos tener algunas ventajas, ¿no? Fíjate que pasamos años peleando a ver si nos aumentaban la cuota Hilton y bueno, no conseguimos. Y yo tengo la ilusión que a través de este acuerdo, por ejemplo, eso que es una cuestión concreta y muy importante para nosotros, que la podamos ampliar. Así que, y como eso en otros rubros, ¿no? Yo creo que para el agro, y bueno, para otras actividades también, ¿no? Porque esto ahora que el mundo está globalizado, en definitiva, hay muchas otras actividades que también se pueden ver beneficiadas, pero en el agro claramente. Sí. Y sobre todo, cuando uno mira y ve la oposición tan fuerte de nuestros colegas de Europa, es porque claramente lo que están sintiendo es una penetración de rubro sí. agropecuario. Habrá que ver el tema arancelario, y esta es la ¿no? última Sí. frontera agrícola que queda, no hay mucho más, ¿no? Entre nosotros, parte de Brasil, Argentina, Paraguay y por ahí es lo que hay. Claro. También con la mano en el corazón, esto del riego, ¿viste? Porque se habló muchísimo en la campaña, ahora sí una política de riego, una ley de riego. El asunto es, ¿y cómo? Porque primero, es un esfuerzo monumental de cualquier gobierno, ¿no? Mucha plata. Y para que sea, digamos, igualador, porque al final, si no, terminan ganando siempre los mismos. Lo del riego, en realidad, se generó una instancia que en la campaña política, si no hablabas de riego, como que estaba fuera de foco, ¿no? Creo también las circunstancias que tocó pasar también en el área metropolitana y ni que hablar en el campo. Yo creo que una política, un riego como se está pensando, como se habla de grandes represas regando miles de hectáreas, eso ahí se puede definir una política de Estado que la defina 15 o 20 años para adelante. No creo que sea, ningún gobierno la va a hacer en un periodo, esa es mi opinión, ¿no? Con la mano en el corazón que dijiste vos podés focalizar, pero yo creo que eso necesita mucho más consenso. Lo que sí tenemos que avanzar, me parece, es colindante con el riego, que es el manejo del agua. Entonces, por ejemplo, no puede quedar productor agropecuario que siga tomando agua de la cachimba o que junte el agua a los techos. O que no tenga, si tiene posibilidad en el suelo, una perforación para él y para una eventual sequía para parte de los animales. O para regar alguna parcela que le sirva de reserva en tiempos de dificultades hídricas, como dicen todos los analistas, el cambio climático vino para quedarse, uno ya lo podemos ver, pero a su vez lo que dicen es que van a ser cada vez más seguido, de mayor profundidad. Entonces hay que prepararse en primera instancia para eso. Y el estadio, Alfredo, y creo que hay una ley de riego sí. que habrá que revisarla porque no la reglamentamos nosotros. No se reglamentó en este periodo con todo lo que se habló de riego, por lo tanto hay que ver qué modificación se le puede introducir que sea atractivo para los privados. Porque me parece que ahí sí es eso que se está pensando como a nivel país, una política de riego, precisaríamos participación de los privados, ¿no? Y el Estado incentivando también. Y el Estado incentivando. Subsidiando. Y como sea, pero nos va la vida en eso. No solo por la producción, sino también por lo que te decía del manejo del agua para los seres humanos. Sí, porque lo que pasa también ahí es que se plantea la heterogeneidad del territorio. O sea, somos un país que es muy diferente en 100 kilómetros de distancia a veces, ¿no? Es increíble como... Bueno, yo con la federación recorría bastante, ¿no? Con la actividad esa, pero ahora cuando lo hago en clave política, que hablas con otra gente y vas a otros lugares, porque antes era solo el rubro agropecuario, ahora se te abre el abanico, vas a todos lados. Es increíble cómo dentro de un mismo departamento te corres un poco y son realidades distintas y la gente tiene necesidades distintas, ¿no? Por decir algo, Bella Unión llegás a Bella Unión, parece que estuvieras en otro país, porque ahí solo se habla de caña de azúcar y de alur. Sí. Y el resto como que no. Algo de horticultura, pero quiero decir,
hasta la explotación es muy sui generis, inclusive dentro del propio departamento de Artigas. Entonces, sí, tenemos un país pequeño, pero una gran diversidad. Y en cuanto a eso, el otro día conversaba que, por ejemplo, la gente ahí de 33, los arroceros reclaman mucho una represa ahí de palo a pique, que llaman. Que bueno, que da la impresión que por la topografía tendría bajo costo, ¿entendés? Como que sería como un ataje y ahí se formaría y tendría unas cuantas miles de hectáreas regadas. Bueno, yo creo que hay que empezar por esas cosas, ¿no? Me gustó mucho eso que decía Orsi, yo lo repetí hasta el cansancio, la revolución de las cosas simples. Sí. La Comisión Técnica del Lago Merín tiene 9 represas ya estudiadas en todo el país. Uno es la de India Muerta, que se hizo en el tiempo de los militares, y otra precisamente es la de Palo a Pique, que cuando uno mira parece que fuera la que tuviera más viabilidad. Ni que hablar, esta otra de Casupá, que está en los estudios y que, bueno, que el presidente electo anunció que se va a construir. Y creo que esa va a tener doble función, no solo para los humanos y también parte para el riego. Tal vez no sea específicamente tu tema, pero en el marco de esta transición, aprobar un proyecto como Arasatí sería una señal. ¿Cómo la definirías? Bueno, yo creo que, ¿cómo te voy a decir? Me parece a mí, humildemente, lo que no es un tema mío, que habría que esperar que asuma el nuevo gobierno. Me parece que seguir avanzando. Yo he visto ahora que han llamado gerente para INAC, para el niño. A mí me parece que eso no está bien, ¿no? Que cuando vos te estás yendo, llamás. No, yo cuando estuve en INAC, el día que me fui. No se me ocurrió. Y también venía una elección. Y bueno, y estas cosas, además, que tienen un comprometimiento a muchos años, y que después que no tienen marcha atrás, a no ser que el nuevo gobierno esté de acuerdo, son cosas que tenés que esperar. Me parece a mí lo lógico sería esperar y que resuelva el nuevo gobierno. Alfredo, se habló mucho también en la campaña de estímulos, de exoneraciones, ese concepto muy de la izquierda, que paga más el que tiene más, y a veces cuando se entiende que hay una capacidad contributiva tal vez subestimada, se habla del agro, ¿no? Dice, el agro puede pagar más todavía. Hay una caricatura del agro, ¿no? El país, yo siempre digo... La caricatura es el 4x4, era 4x4. Claro. El país es como es, ¿no? Como a mí me gustaría que fuera, ¿no? Entonces está implantado eso, y cada vez que vas a una 4x4, bueno, se le pega al agro, ¿no? Que debería de pagar más. Yo recuerdo hace años, una colega tuya me entrevistó, después tuve que dar 80 explicaciones con mis amigos bancarios, ¿no? Entonces yo le decía, mirá, pasa un ganadero con una 4x4 y decís, pero mirá vos esto, la plata que están haciendo, ¿no? Ahora, si es un gerente de banco y tiene la 4x4 para pasear al perro, dice, qué inteligente, qué bien le va a este muchacho que compró ese vehículo tan bueno, ¿no? Bueno, y eso es una caricatura, bueno, después los bancarios me decían, ¿por qué no te agarraste con nosotros? No me agarré con nadie, que lo que quise fue dar un ejemplo, que hay gente que tiene el mismo vehículo y nadie se asombra. O el que es dueño de un edificio tiene más o menos que el que trabaja en un pedazo de campo, y a veces mucho más, y probablemente más cómodo. La inmensa mayoría de los productores agropecuarios son medianos a pequeños. Así que las cosas, así están bien las cosas hoy por hoy. No, yo creo que hay mucho para hacer en el agro, ¿no? ¿En materia impositiva? En materia impositiva yo honestamente no le veo. Te estás anticipando a lo que van a decir en el Prado el año que viene, cuando seas ministro. No, yo creo que no. Tampoco es de las tributaciones más altas de la región, pero yo creo que así está bien. Es más, yo creo que hay algunas cosas que hay que reverlas, si no hay que, y en algunos rubros, tener alguna contemplación especial, como por ejemplo la lechería. O en términos de granja. Sí, porque la lechería, viste que se mantiene siempre, ¿no? Ahí como en una línea, ¿no? Y tiene mucho... Las exportaciones de lácteos son como un serrucho, ¿no? Si uno ve, la carne da la impresión que tiene una línea más constante en el tiempo, ¿no? No es que no tenga el altibajo, pero
Esto, el precio, por ejemplo, de la leche en polvo, que marca mucho la lechería, tiene altibajo muy fuerte. ¿Y qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre ahí? Y bueno, yo creo que ahí nosotros tenemos la mitad de los lecheros que arriendan, ¿verdad? Y a veces tienen que competir con producciones como la agricultura o como la forestación, que no les da para llegar. Y bueno, creo que ahí tiene que entrar colonización. Tenemos la lechería y tenemos el agro, pero yo creo que como el foco está puesto en la lechería, ahí hay que tratar de darle dimensión. Hay algunas experiencias que se vienen haciendo hace algunos años que han dado bastante buen resultado, que son campos colectivos de recría, ¿no? Entonces aquella hembra que no está en producción va a un campo colectivo con menos gasto compartido y no te ocupa lugar. Hay otros que son campos en los cuales se dedican solo a producir forraje para asistir a esos productores. En fin, bueno, ¿y por qué no? Capaz que en algunos casos tengas que subsidiar la renta. Estamos hablando del sector lechero, ¿no? Sector lechero y un caso a caso, tal vez. Porque además... ¿No te asusta subsidiar al sector lechero? No, yo me parece que eso es otro tabú que hay, ¿no? En definitiva, todos estamos contentos con el desarrollo que tuvo la forestación. Y en definitiva fue subsidiada, porque cuando vos haces exoneraciones impositivas para que algo se desarrolle, estás subsidiando. Cuando vos le das que te den una zona franca, por eso te mencionaba, dando un beneficio si especial. vos no estás pensando en quitar algunas exoneraciones porque los sectores están maduros, ponele. Bueno, no, yo creo que las grandes extensiones hay que revisar. No, yo creo que ahí sí, yo creí que tú me preguntabas en el común del agro, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que ahí que hay que revisar, sobre todo en las grandes extensiones, pero la mayoría del agro, eso que cuando uno piensa que anda atrás de las vacas y las ovejas y tirando las tetas a las vacas, yo creo que ahí no le cabe. Sin feriado, sin fin de año, sin nada. Sí, exactamente. Qué sacrificado eso. Mencionaste la granja. ¿Reverdece la granja? Bueno, el tema que nosotros, en términos de granja, me parece que hoy el país lo que puede hacer es protegerla, mimarla un poco, porque no tenemos condiciones de competir, me parece, con lo que es la granja brasileña. ¿Y cómo la misma? ¿Cómo la misma? Porque te van a decir, bueno, que vamos a subsidiar también esto. No tenemos exportación, ¿no? En ese rubro. Bueno, pero podemos dejar que cuando la gente cosecha, a través de los permisos y más, tenga un poco de paz, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la federación, no quiero hablar de este momento porque eso se va a resolver las autoridades que asuman, pero digo, cuando estaba en la federación, por ejemplo, los que plantaban tomate me decían, nosotros no pretendemos que tengan ninguna, ¿cómo te decís? Que se corte ninguna importación. Lo que estamos pidiendo es que la zafra, en un producto perecedero, no me importe, que me deje salir de esta producción y después importar lo que quiera. Un poquitito de proteccionismo. Bueno, sí. Pero eso, ¿cómo te voy a decir? No es una innovación, es lo que hace Europa, ¿no? Nosotros no lo podemos hacer de esa dimensión porque no tenemos espalda. Pregunta, por algo estuvimos 25 años en este lío. Bueno, entonces el mundo es muy liberal para venderte y nos han hecho el cuento que lo mejor es abrirse. Y a veces parecemos unas carmelitas descalzas, porque la verdad, todo te pide que te abra, y vos que te abrís, ¿no? Estados Unidos, pero estamos con una cuota y no nos mueve la cuota ni por decreto de gobierno. Un mundo totalmente proteccionista. Y ahora pasa con que en el Trump discurso capaz que va a ser más. Entonces, bueno, vos con tu gente tenés que tener alguna mirada similar a los que a otros países que son exitosos, y por eso no quiere decir que se te cierre ninguna puerta, que te condenen internacionalmente, ni que sea un país cerrado. Yo creo en un país abierto porque, a su vez, en el Uruguay, cualquier cosa que tú te pongas a producir en forma voluminosa o importante, precisás de la exportación, ¿no? Y el mundo y los países terminan siendo como nosotros, es un toma y daca, ¿no? Si vos te cerrás demasiado, yo también te voy a cerrar más. Entonces hay que buscar un equilibrio, pero creo que hay rubros que claramente tenés que tener un cuidado especial, porque si no, directamente le tenés que decir que eso no va más. Alfredo, la cadena cárnica. Este año asistimos a un debate muy potente por la posición dominante de algunos grupos, ¿no?
¿Hay que meter mano ahí? Yo lo que creo que no es bueno, ni hay que separar dos cosas, ¿no? Hay mucha gente que habla de la preocupación por la extranjerización de la industria cárnica. Honestamente, como me dijiste que me ponga la mano en el corazón, a mí eso no me preocupa, porque es un montón de ladrillo. Y el 85%, 95% va a quedar en el país, porque tiene que comprar los animales, pagar los sueldos, la luz, el agua, ¿verdad? Va a quedar un margen, que es lo que voy a decir, que es lo que se puede ir, como cualquier empresa grande. Lo que sí me preocupa es si extranjero o nacional hay alguien que queda con casi el 50% de la faena, porque ese va a tener una posición dominante del mercado, sí o sí. Tuvimos como 6 meses estudiando, yo no sé por qué, porque el sentido común, solo con olfatear cómo funciona, yo diría casi para cualquier rubro, pero en el de la carne, claramente, si vos sos el que faenás la mitad de los animales, va a marcar el precio y el ritmo de ese trabajo, que es muy importante, porque a veces cuando se habla del agro nos olvidamos que de los puestos de trabajo industrial el 40% tienen que ver del agronegocio. No es que solo el agro y el tipo, no, es lo que genera, ¿no? Esta semana se conocieron los datos del censo, ¿no? Y lo que se ve es una campaña vacía. Vacía. Pero con una producción en ascenso. ¿Cómo y sí, bueno, porque eso, las tecnologías y demás, y también capitales que han llegado al sector agropecuario, lo hacen producir más. Pero yo creo que nosotros tenemos que tener, que el que se quiera ir, y yo no creo de eso de que hay que sujetar a la gente en ningún lado, ¿no? Porque quiero la libertad. Vos tenés que tener libertad, si te gusta hacer otra cosa, hacerlo. Ahora, el que se quiera quedar, darle la posibilidad de arroparlo como país para que se quede, porque además es imprescindible para el resto de la sociedad. Nosotros ya tenemos problemas hoy, ¿verdad? Si uno analiza, yo no soy un experto en esto, pero sí lo he visto, si uno analiza los asentamientos, ¿verdad?, que hay, sobre todo en Montevideo, si vos rascás la tercera o cuarta generación para atrás, era gente del interior y gente rural, que primero van a los orillos de nuestros pueblos, de Tacuarembó, de Melo, y después van quedando sin... No, vendió el pedacito porque... yo tengo una expresión bastante grosera, pero a mí me parece bastante gráfica. A veces los que pertenecemos al sector agropecuario somos como el cerdo, damos resultado el día que te morís. Sí. Pero eso es un tiempo, porque vos decís, hizo ese capital, lo invirtió en una casita, pero después no tenés más sobre qué trabajar, y vamos acumulando gente en la ciudad, y es más, y esto me viene el tiempo que estamos en la federación, nosotros nos habían acercado un estudio, que un desempleado le cuesta plata a la sociedad, porque en algún lado toma agua, en algún lado va al baño, ¿verdad? Le cuesta agua a la sociedad. Bueno, un desempleado en la campaña le cuesta 20 veces menos que un desempleado en la ciudad. Entonces, todas esas cosas hay que mirarlas. Por otro lado, si vos no tenés tu territorio ocupado, en algún momento alguien lo va a ocupar. Claro. Porque el mundo no para. Sí. La lucha que va a venir seguramente, futuramente, va a ser por el agua. Y bueno, entonces... Ya lo decía Huidobro. Bueno, sí. Huidobro era enamorado con esos temas del agua. Y una vez me dijo algo que hace poco lo mencionaba yo cuando me preguntaban de el tema de la pesca en el... Sí. ¿No? Porque también pertenece al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Te voy a preguntar de la pesca. Más y Huidobro me decía, como sabía cuál era mi perfil, dice, presta atención que nosotros tenemos una estancia mucho más grande en el agua que acá y no le damos corte. Y más poblada todavía. Exactamente, y creo que es un debe que tenemos como país, ¿no? Sí. Ni siquiera tenemos posibilidad de cuidarla. El otro día, leyendo el programa del Frente Amplio, corregime si no lo tomo, porque ahora estoy tratando de recordarlo de memoria, se plantea en el programa del Frente, en las bases programáticas, una flota nacional. Bueno, yo no sé si o algo parecido. Yo creo que ahí hay que meterle el diente. A mí me parece que no podemos dejar que, como hasta ahora, que no pase nada. Yo no me encorsetaría en cuál es el camino, ¿no? Yo creo que
Cuando hay iniciativas privadas que pueden llevar adelante determinada tarea, como el caso de los frigoríficos, yo no me planteo frigorífico en la ciudad, me parece que no tiene sentido. Pero tuvo sentido cuando existió. Ajá. Después tuvo problemas por otros problemas, pero antes de eso, bueno, había mucha faena bajo el árbol, ¿no? Hoy la industria cárnica tiene un desarrollo tal que tiene primer nivel en el mundo. Por lo tanto, ¿cuál es la necesidad de tú estar como motor de arranque? Yo creo que en el caso de la pesca, bueno, ahí tendríamos que tener como motor de arranque para incentivar y que esto se pueda desarrollar. No te asusta Yo no lo soy de... un especialista en el tema, sí, pero no te asusta lo de una flota nacional no me de asusta, pesca. no. Es que en el Uruguay yo no sé qué es lo que se ha desarrollado sin una importancia superlativa del Estado. ¿Cuál es la cooperativa más grande que tiene el país? Es Conaprole, ¿verdad? Sí, pero ¿cuántos años tuviste cautivo los ciudadanos ¿no? de Conaprole? O sea, no es que fueron los súper inteligentes y cosas que también lo son, pero quiero decir, hubo un apoyo, hasta ahora inclusive, de protección a la empresa para que se desarrolle. Alfredo, En Velo, si vos permitís que entren otras leches fluidas y es muy difícil que pueda funcionar una empresa pequeña con pocos productores, bueno, esas cosas tenés que tomarlas en cuenta. Sí, que ahora hay un lío bárbaro también. Hay un lío bárbaro. Bueno, y ahí lo primero que pensar es, ¿queremos tener industria fuera del cinturón metropolitano, sí o no? Porque es la cooperativa más vieja del país. ¿No será que tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad y que se mantenga no solo por los que trabajan ahí, sino por la actividad que genera en la ciudad mismo y también en el campo? Claro. Bueno, esto si lo estás diciendo a un periodista, en fin, no tiene este diálogo mayor trascendencia que eso, que escuchar tus ideas, ¿no? Pero después vas a tener, si finalmente sos ministro de Ganadería, vas a tener que hablar con el ministro de Economía. Bueno, sí. Y vas a tener que hablar con el presidente del Banco Central. Sí. Y vas a decir, che, ¿y esto del atraso cambiario? Sí. Bueno, eso está en el horizonte. El tema es, yo creo que, a fuerza de ser honesto, yo creo que, viste, cuando se habla de honestidad, la gente piensa en honestidad, no robar. Y yo, para mí, eso está fuera de mi léxico, porque si robás tenés que estar preso. No tenés que estar en ningún lado. O sea que, pero si hay que ser honesto también intelectualmente, ¿no? No decir cosas que sabes que no van a ocurrir o que son directamente imposibles. Lo que yo creo, o sea, ¿qué quiero decir? Todos los gobiernos, incluido los del Frente Amplio, han tenido algún tipo de atraso cambiario, ¿verdad? Por diferentes motivos. Algunos lo podrán decir que es muy importante, otros no tanto. Siempre dicen, no, el valor del dólar no es la única variable de la inflación. Bueno, no es la única variable, pero yo creo que es bastante importante, porque si no, no la usarían tanto. Entonces, lo que ocurrió en este periodo de gobierno, hoy lo dicen todos los economistas, independientemente del partido, que tenemos un retraso cambiario de entre un 15 y un 25%, y que es el más alto en los últimos 50 años. Entonces, es un hecho concreto y consumado. ¿Cómo se arregla? Hay que preguntarle a O'Donnell. Pero que eso existe y que eso está perjudicando nuestras exportaciones y empezó por el agro y ahora llegó a todos los rubros exportadores, también es verdad. Y también es verdad que ha tenido un movimiento por motivos que no tuvieron que ver con el gobierno últimamente, que tuvo un pequeño movimiento. Yo recuerdo que Vergara explicaba bastante claro esto, cuando estuvo en el Banco Central, nos explicaba que el Banco Central tiene bastante espalda, entonces en momentos de incertidumbre del dólar, comprar o vender según, para que no se te dispare y deje con la raíz para afuera de una cantidad de gente que está endeudado, y tampoco que te caiga demasiado, que te perjudique las exportaciones. Por lo que dije al principio, el Uruguay tiene un perfil de país netamente exportador. Nosotros no somos capaces de consumir ninguna de las cosas que producimos en forma importante. Con honestidad intelectual. Y esto es esencial, porque si uno mira Brasil, Brasil se come el 80% de la producción. Entonces, la exportación, por supuesto, que les interesa, que es importante para el país, pero no es determinante con nosotros, que es al revés. ¿No te asusta hablar de intervenir un poco más?
No, mirá, yo adopté para mí una frase del Negro Lescano, capaz que porque es veterinario. Sí. Me dijo, yo no quiero un Estado interventor, pero distraído tampoco. Y es eso. No quiero las cosas fijas ni que voy a intervenir cosas. Ahora, no puede ser, como decir, hay gente que es dogmático del libre mercado. Estoy en contra, no. Pero que el libre mercado no haga conmigo lo que quiera tampoco. ¿Verdad? Entonces, ni tan calvo ni con dos pelucas. El tema es que los estados existen y los gobiernos justamente para eso, porque si no, no elegimos todo este aparato político que tenemos, elegimos un gerente y que pase lo que tenga que pasar. Los gobiernos, la política existen para tratar de proteger a su gente y darle mayor grado de bienestar. Bueno. Y en eso tenés que mover, no hay que atarse las manos de nada, tenés que mover lo que haya que mover para que la gente viva mejor. Y punto. Alfredo, ya estamos cerrando con una mención. Vos has sido crítico del actual ministerio, ¿no? Porque entendés que no se tomaron decisiones. Creo que mencionaste algo así como que el ministerio está flaco de gente, por otra parte, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer para el equilibrio? Me acuerdo de una anécdota que me hizo hace mucho tiempo José Mujica, cuando era ministro de Ganadería. Dice, ¿usted podrá creer que un día detectamos a un hombre, que capaz que vos lo debes conocer porque es de allá tus pagos, dice, un hombre que utilizaba la camioneta del ministerio para irse a Melo, que es donde tenía la casa? Sí. Hicimos todo lo administrativo posible y nunca pudimos sacarle la camioneta al hombre, que seguía viajando. Bueno, eso... ¿Conocés el caso? No lo Preguntale recuerdo. A Pepe. Pero no... Digo por no la necesidad que pase, de... que a veces tenemos un problema de falta de compromiso con la función. Pero también es verdad que no nos pasa solo en lo público, también nos pasa en lo privado. Los frigoríficos tienen que contratar de repente entre un 15 y un 20% más de obrero porque el día de pago el otro día te falta el 20%, ¿verdad? Eso poco apego al trabajo o a tu responsabilidad. Y bueno, y como somos los mismos, uno está en lo privado y otro en lo público, y termina ocurriendo lo mismo. Entonces esas cosas no deberían, pero el que diga que nunca le va a pasar, no. ¿Y qué le criticas al actual ministerio? No existe. Primero, nosotros esto se lo planteamos al primer ministro, que fue Uriarte, a que solicitara al Ejecutivo que dejara el Ministerio de Ganadería, no todos los ministerios, el Ministerio de Ganadería, fuera de aquella resolución que no se tomaba ningún funcionario más. ¿Por qué? Porque en los periodos del Frente Amplio, de 4.000 funcionarios habían quedado 2.000, ¿no? Así que podemos subir, capaz que estaba muy gordo, ¿verdad? Bueno, quedaron 2.000, pero había 1.000 con causal jubilatoria hasta el 2023. Y ahí ya entras a que te falta gente para los controles que tenés que hacer como obligación desde el ministerio. O para desarrollar políticas. Yo creo que el ministerio tiene que ser promotor de políticas agropecuarias. Controlar lo que tiene que controlar, porque para el mundo, por más liberal que sea y demás, siempre te exige controles públicos, porque es lo que le tienen fe. Por ejemplo, los pasos de frontera, donde nosotros tenemos ahí ingenieros y demás controlando, no te aceptan la entrada por el paso de frontera con Brasil si no tenés un público certificando por ejemplo, la exportación de semillas. Por lo tanto, eso ahí es inevitable. Bueno, nos estamos quedando cortos de gente a hacer los controles. Cuando vienen las misiones a recorrer el país, exigen que haya determinada cantidad de veterinarios en el frigorífico, y no lo estamos teniendo. Entonces un día vos vas por inercia porque Uruguay está bien, es bastante confiable, hasta que un día no lo es más. Es más, a veces se ha puesto funcionarios se ha tenido que cubrir esos lugares con funcionarios del propio frigorífico. Esas son cosas que van un tiempo y en algún momento explota. Lo mismo ¿Pero vos entendés que el estatus en algún momento estuvo comprometido? No. Lo que sí digo es, si no hacemos lo que tenemos que hacer, en algún momento podemos tener problemas. Nosotros tenemos que ser muy estrictos, por ejemplo, en todo lo que son residuos biológicos de nuestras exportaciones cárnicas. Y estamos teniendo, por otro lado, un problema serio con la garrapata, que la gente a veces baña 4 o 5 veces en términos de una semana para voltear la garrapata para poder embarcar. Parecía controlado eso, ¿no? No.
Eso está descontrolado. Descontrolado. Porque en realidad, bueno, yo sé que hay algún colega se me va a enojar, pero lo que no se puede negar es que hay garrapata en algunos campos que nunca hubo y hay mucho más donde había. Es decir, se fue de control. Y es más, te digo, hay cosas que son paradigmáticas. Hace poco se habilitó a que pueda viajar con garrapata viva si va a una feria, pero es para abasto. Es decir, vas a estar transitando un animal con el parásito vivo, que el problema, para que la gente entienda, no es el parásito, sino la enfermedad que transmite, que es la tristeza parasitaria. Bueno, eso es porque claramente hay gente que tenía mucha dificultad para vender, aunque fuera para abasto, porque no conseguía controlar. Entonces, se habilitó algo porque no le estamos dando en el clavo. Yo creo que ahí se precisa claramente un trabajo como se hizo con las tosas, que sea un programa nacional y que todos nos ajustemos a determinadas técnicas, porque además... Y al que no cumpla con el garrote, ¿no? Además también. Es verdad, bueno, sí, nosotros somos hijos de, yo siempre digo, el punta negra, ¿no? El lápiz. Exacto. Sí, ahora yo miraba, por ejemplo, en la Rambla, no hay más loquito en la Rambla, eso que te pasaban, que vos te hacía tambalear el auto. Y me incluyo, tampoco, andamos... Parece que tomamos una pastilla, andamos todos calvos, ¿no? Porque te recostaron el puñal del talero. Y no querés más. Dos cortitas que ahora se me acaban de ocurrir. Qué lindo fue charlar contigo, Alfredo. Bueno. Y volver cuando seas ministro, además, a prestigiar este modesto espacio. Dos cositas bien cortitas. La primera, ¿el INBA? ¿Es un lío? Es un lío. Es un lío y de difícil solución. Y bueno, habrá que ver el nuevo ministro cómo va a encarar ese tema. Pero yo creo que es un problema por varios lados, ¿no? Primero, que tenemos una población canina extraordinaria de acuerdo a la cantidad de habitantes, absolutamente también exagerada. Estos animales tienen una capacidad de reproducción muy, muy importante. Bueno, hay gente que dice, bueno, podemos construir caniles y tener los animales ahí. Bueno, ahora yo quiero decir una cosa, ¿no? Ya que hablaste del ministro de Economía. Un perro mediano, de esos que trabajan con ovejas, ¿no? Mediano, te cuesta $20 por mes dándole una ración económica, ¿no? Entonces, cuando me plantean eso, sí, en los caniles sí. Ahora yo estoy muy preocupado, a pesar de que no es mi rubro, porque trabajo en otra cosa, con los 20% de gurises pobres que comen salteado. Entonces, por eso que es un tema difícil. Porque podemos conversar todo lindo, pero al final del día hay que poner la mosca, ¿no? Entonces, todas estas cosas que podemos decir que a todos nos puede parecer muy buenas, bueno, yo creo que es una decisión que tenemos que tomar como país. Y tal vez se precisa ahí también juntar la parte productiva con los animalistas y ver entre todos cómo se le encuentra una solución. No hay. Lo que puede haber es cómo vos canalizás para que con el tiempo vayas corrigiendo. Por ahí están las castraciones, pero... también hay que reconocer que vamos corriendo de atrás, ¿no? Con las castraciones sí, el chipeado también. Y el chipeado y Pero el sacrificio está en el menú. Y la adopción. Y hoy no está. No está. Como decía un tío, ya te acuerdo, qué grulo armaste, ¿no? Con esto, porque en definitiva, para ponerse de acuerdo animalistas. Bueno, sí. Yo creo que va a ser de las tareas más difíciles que van a tener las próximas autoridades, de encontrar... Yo ya no digo una solución, un equilibrio, ¿no? En el cual no pase las cosas que están pasando en el campo, que te digo, estas cuestiones más que lo económico, es lo que te afecta psicológicamente, emocionalmente, ¿no? Uno ya de mi departamento había traído unas Texel al Prado y le mataron un carnero campeón en el Prado. Que para el que está en eso, tampoco era un cabañero de los más grandes, ¿no? Una cabaña de ovejas, y bueno, y al otro que tiene 50 ovejas y te matan 10 o 15 en una noche, al otro día dice, y no quiero más ovejas, porque
te afecta más psicológicamente. Es lo único que ocurre. No, es responsabilidad de nosotros los humanos, sí señor, pero tenemos que ver cómo hacemos, porque yo creo que es muy difícil que los perros vayan por su cuenta a hacerse chipear, ¿verdad? Tiene que alguien conducir. Claro. Bueno, Está entonces... bien. Bueno, jineteada sí. Pero es que no se puede ir contra lo que es nuestra cultura, nuestra forma de ser. Yo sé que no es para mostrar todos los días en la televisión en el mundo, pero tienen además otro fundamento que no es... Primero, que son unos segundos. Segundo, los animales que usan para la jineteada pasan todo el año mucho mejor que cualquier caballo de trabajo. Y que muchos Porque cristianos. porque no trabajan. Y que muchos cristianos también. Y a su vez, muchas de estas actividades son para apoyar la escuelita de la zona. Te juntas en campaña y ¿a qué vas a jugar? Algún truco, pero no podés pasar el día jugando al truco, ¿no? Ahí va la gente con la familia, con los hijos. Nos van a correr porque bueno, se nos pasamos de tiempo. sí. Pero otro tema, que este sí es un poquitito más delicado. Las granjas de sangre. Bueno, eso está en discusión. Y, ¿cómo te voy a decir? Ya hay departamentos que lo han prohibido. Que tiene problema con el bienestar animal es real. También es real que esa hormona que se produce ahí por ahora es muy buena para la reproducción y por ahora no tiene sustituto sintético que haya demostrado efectividad en su uso. Bueno, también es una cuestión a resolver qué es lo que queremos hacer. Lo que joroba es que somos los dos países, creo, con Argentina, ¿no? Que los únicos en el mundo. Bueno, nosotros estamos... viste que todo el mundo habla de que el país, para poder atender las necesidades de la sociedad, tiene que crecer, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos más cerca para crecer? Y que nazcan más terneros. Eso tiene que ver con la reproducción. Entonces, si tú me sacas herramientas para yo tener más posibilidades de producir más, estamos en un problema, ¿verdad? Porque por un lado no me gusta hacer esto, pero por otro lado me quita una herramienta. Pero yo no tengo posición tomada porque creo que es una cuestión a discutir. Bueno, capaz, y por eso te digo, ahí hay que abrir la cancha. Y capaz que como sociedad se resuelve prohibir. O se dice, bueno, o aparece un sintético, que puede aparecer, porque así como ha aparecido tanta cosa, sí, mañana puede aparecer y no hay necesidad. También es verdad que la gente muy ligeramente dice que cierre, y también hay que tener en cuenta que esos animales que están en esa granja, primero que no tiene por qué ser sacrificio, porque nosotros donamos sangre. El problema es cuando hay una expoliación. Expoliación. Bueno. Durísimo. Mira que hay imágenes que son sí, terribles. Bueno, pero eso es porque no tenemos controles, ¿no? ¿Cuántas veces fue? ¿Y ahí es el ministerio? Sí. Claro. Sí, bueno, mira que... han hecho ahora un protocolo, claro. Bueno, lo que pasa es que todas las cosas que no controlamos... Es cruel, eso sí es cruel. Yo la jineteada la banco, pero eso es cruel. Es cruel. Y lo digo desde la ignorancia, capaz que un día viene alguien y me explica, y bueno, escuchamos una cosa... Tenía otro tema pero lindo. Razón. También hay que tener claro que ese animal o está ahí o va al frigorífico. Sí. Pues no son animales que la gente esté andando. Que en el Uruguay tenemos una cosa rara, nosotros no consumimos por un tema cultural, ¿verdad? Pero tenemos frigorífico de caballo. Exacto. Es decir, no es que nos matemos caballo. Y exportamos mucho, ¿no? Y exportamos también. El asunto no puedo... Te iba a decir, mirá, me acaba de mandar un oyente una pregunta. Mentira, me había olvidado de la pregunta. Entonces ahora la recupero casi en lo último. Este asunto de las inversiones, los fondos los fondos financieros en el sector agropecuario, estos líos enormes que ha habido, en algunos casos investigados como delito. Ahí, ¿quién controla? Porque vos decís, si hay una financiera, un banco, no sé qué, estará el Banco Central, el Ministerio. Pero en este caso, ¿quién tiene que controlar? Bueno, me parece que ahí se nos escapó la tortuga, ¿no? En esta cuestión, que hay un sonsonete, así como dice, bajen el costo del Estado, y siempre pensamos en correr funcionarios públicos, después nos pasa que tenemos ministerios que quedan al punto de la inanición. Esto dice, bueno, como entre privado, que se arregle, pero después revienta para dentro de la sociedad, ¿no? Porque creo que es esa la mirada que hubo, ¿no? Yo tengo un negocio, te invito a que tú participes, tú participás, y el Estado, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, yo creo que eso
lo va a tener que tomar el Parlamento que viene y el gobierno que viene. Porque esto que pasó no puede seguir pasando. Además, le quita una herramienta importante. Yo creo que está muy bueno que Los gente fondos de que inversión tiene son otra buenos. invierta Claro. en el sector agropecuario, que es coyuntural. Y hay para gente el seria, país. hay gente que lo ha hecho bien. Y hay gente que lo ha hecho bien. También te diría que yo en esos temas financieros me pierdo un poco. Lo que sí te digo es que yo cuando escuchaba que había gente que le prometían el 10% de 11, ganancia 10, 11. en dólares, lo que yo decía es, de los años que tengo trabajando en el campo, ni yo ni la gente de mi confianza consiguieron sacar eso. No dudo que haya gente más inteligente y que tenga un negocio que rinda eso. Mira, en el mundo, las mega empresas, ¿no? Como pueden ser mega empresas, yo te diría, para nosotros acá en un país pequeño, los frigoríficos, por ejemplo, cuando ganan el 5% neto, Tiran cañita andan voladora. volando. Claro. Bueno, entonces, esto otro es bastante complejo. Vas a tener otra tarea. Ojalá, si sos ministro. también, como te decía, además el problema de esto es que, lógicamente, se genera una ansiedad y entonces por ahí golpea a otro que de repente está trabajando bien, porque Exacto. es como si hay una corrida bancaria, ¿no? Te intoxica todo. Te Y- contamina a otros que claro. por ahí lo están haciendo bien. Sí, sí. Muchas gracias. Tampoco atribuyo malas intenciones a esto, ¿no? El tema es que a veces cuando vos asegurás, en vez de animales, asegurás plata y los animales fluctúa el precio. No está valiendo lo mismo ahora que hace un par de años. Entonces, y yo te prometí en dinero, en vez de en especie. Bueno, esto no quiero decir que tengan que cambiar la forma. Sí trato de interpretar lo que veo y creo que es uno de los problemas que se está teniendo. Sí, ahora se está pensando en el mercado futuro de novillos, por ejemplo, que ya se intentó, bueno, por lo menos parece ser un poco más, Sí, más controlado. Eso hace unos cuantos años que se habla. Y bueno, yo creo que ahí me parece que hay forma, y hoy con la tecnología, me parece que hay forma de... Camino del tener medio ahí, capaz. Exacto, un camino del medio. Muchas gracias, Juan Alfredo. No, Fati. muchas gracias. Yo soy hincha de que la gente que está fuera del sector pueda participar. Sí, exacto. Sí, sí. Esto está muy bien, esto que están haciendo, ¿viste? Ahora llaman para invertir en UTE, En la lo que es UTE, fotovoltaica. claro. Con Me Aprole lo parece hizo que también, claro. Además, los uruguayos, naturalmente, todos los días nos peleamos con los públicos, pero todos tenemos más certezas con lo público. Por eso el Banco República es el que tiene la mayor cartera, ¿no? Bueno, yo si voy a pedir un crédito, primero voy al República, si no consigo voy a otro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Maravilloso. Nace una nueva oportunidad para invertir. Ahora vas a poder participar junto a UTE del nuevo parque solar fotovoltaico en Punta del Tigre, departamento de San José. Se emitirán obligaciones negociables de $1.000 con tasa de interés fija y creciente a partir del 5,125% y hasta 5,375% con un plazo de 5 años. Tenés tiempo de adquirirlas desde el 9 hasta el 15 de diciembre. Podés invertir a través de los bancos participantes o con tu corredor de bolsa. Informate más en ute.com.uy. UTE, transformando con energía nuestro país. Pongamos pienso en las tendencias tecnológicas 2025. Y ahí hay un gráfico que dice nada será igual. Y efectivamente va a ser así. Es muy grato recibir a Matías Boix de Globant Uruguay. Matías, ¿cómo te va? Un placer, muchas gracias por la invitación. Un Gracias saludo a ti. a la audiencia también. Gracias a vos, sobre todo por esta presencia, estos minutos, y por la presentación que hicieron el otro día en Globant, que nos dio vuelta la cabeza a Bueno. los periodistas que estábamos ahí. Nos rompió todo porque dijimos, es increíble porque
ni el mejor guionista de la ciencia ficción puede estar imaginando lo que puede llegar a pasar con esto de las tendencias, tecnológicas. Sí, sin duda estamos frente a un momento único, donde también las tecnologías están evolucionando a un ritmo nunca antes visto. Y bueno, nosotros desde Globan todos los años publicamos un reporte de tendencias, donde básicamente planteamos nuestra mirada de las principales tendencias, en este caso frente a 2025, pero también los años venideros, de tendencias que no son solo avances tecnológicos, sino que son tendencias que van a tener un impacto profundo en nuestra vida cotidiana como personas, y también, digamos, que van a tener una revolución importante en las industrias y también cómo nosotros interactuamos con la tecnología. Sí, me encantó además porque creo que al comienzo de la presentación ya hablaban ustedes de tecnología más humana, amigable y compasiva. Sí. Digo, qué increíble, porque tenemos que tratar de humanizar la tecnología para no sentirnos tan desamparados ante esta evolución. Sin duda. A ver, claramente estos avances están acercando la brecha que las personas teníamos con la tecnología, ¿no? La tecnología antes estaba a disposición de unos pocos expertos, y el ejemplo es lo que estuvimos viviendo estos últimos años con la inteligencia artificial, ¿no? Era algo que estaba al acceso de especialistas que podían aprovechar sus capacidades para resolver ciertos problemas, pero hoy hay una democratización. Claro. Cómo está cambiando, cómo todos tenemos acceso a través de ChatGPT y otras tecnologías, las tenemos embebidos en nuestros celulares, en experiencia que ni siquiera nos damos cuenta que la tecnología está atrás, pero la estamos aprovechando. Sí, eso es maravilloso. Y decías ahí en esa presentación que nos esperan avances emocionantes. Ya en un ratito vamos a empezar a describir algunas de estas 5 tendencias que, reitero, por lo menos a mí me dieron vuelta la cabeza y a los periodistas, a los colegas también. Nos esperan avances emocionantes. Si vos fueras a describir qué es lo más emocionante de este cambio. Bien, a ver, por un lado, ahora cuando hablemos de las tendencias, algo que es transversal, ¿sí?, son los avances de inteligencia artificial, que se embeben en muchas de estas tendencias y, digamos, están generando impactos en distintas ramas y distintos de estos avances, ¿no? Desde lo que es la robótica, ¿sí?, que ya es algo que existe hace tiempo, pero ahora combinándose con la inteligencia artificial la hace más humana, tiene un poder de aprendizaje, de adaptarse frente a escenarios. Entonces creo que eso es un factor súper relevante. Por otro lado, también el cambio en las experiencias, en cómo lo utilizamos, ¿no? Ya antes nosotros nos teníamos que adaptar a la tecnología y ahora la tecnología se está adaptando a nosotros. Es tremendo ese cambio, efectivamente es así. Después vamos a hablar de experiencias inmersivas, además, que tienen que ver con esto, ¿no? De vivir el desarrollo de la tecnología. Y ahora nos vamos a estos 5 ejes. Uno de ellos en particular me asustó un poquito, te lo voy a confesar más adelante. Un poquito me asustó. Pero vamos a esto de humanos sintéticos. Bien. ¿Qué es esto de humanos sintéticos? A ver, humanos sintéticos, que también está relacionado con lo que son los gemelos digitales, ¿sí?, de cierta manera, es la capacidad de poder llevar a un ambiente digital cualquier experiencia ambiente, ¿sí?, y brindando experiencias que son cada vez más reales y más humanas. ¿En cualquier actividad de la vida? En cualquier actividad de la vida. O sea, desde la compra en un súper hasta el consultorio médico. Exacto. A ver, desde poder llevar a un mundo digital una experiencia de ir a un banco, ¿sí?, a, por ejemplo, estar hablando con un médico, ¿sí?, que además ese médico no solo me brinda una experiencia real, muy cercana a lo real, sino que además comparte emociones, se adapta, entiende mi contexto, ¿sí? O también aplicado no solo a interacciones más humanas, sino podría llegar a ser para simular escenarios que por ahí en el mundo real son difíciles de replicar, pero en un ambiente digital sí. Hablamos la otra vez, por ejemplo, simular una catástrofe, ¿no? Sí. No sé, que una caldera explote en una fábrica, ¿no? Eso es algo que en la realidad no podemos estar reventando. No modelarlo. No podés modelar, no podés reventar una caldera para ver cómo te enfrentarías a esa situación, ¿no? Entonces nos permite, en un ambiente digital, replicarlo para entender cómo podríamos actuar de la mejor manera para salvar vidas, para resolver esa situación. Y después también modelar situaciones. Hablábamos, bueno, en ganadería recién hablábamos de un caso, claro,
donde justamente puedo simular escenarios de donde las vacas van a engordar mejor, van a ser más sanas, etcétera, y lo puedo modelar en un ambiente digital, ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, y lo mencionaste al pasar, lo de la robótica asombrosa, o sea, uno de pronto todavía tiene la imagen del robotito, ese de la tita, en fin, ¿no? Bueno, ya eso es parte de la prehistoria prácticamente, ¿no? Este robot prácticamente no se distingue la frontera entre el robot y lo humano. Sí, a ver, claramente cuando hablamos de robot pensamos los que tenemos más cercanos, ¿no? Que siguen teniendo un valor inmenso, ¿no? Sí. En la industria manufacturera, etcétera. Pero los avances también en la tecnología y ha habido avances muy grandes también en la parte de los componentes, lo que llamamos el hardware, los fierros, ¿no? Que componen la robot, los procesadores, la capacidad de procesamiento que tienen. Pero ahora también hay un gran potencial en esto de la inteligencia artificial. Y empezamos a ver también, y bueno, hace poco Elon Musk, también de Tesla, hicieron ese anuncio con robots que ya son más humanoides, ¿no? Sí. Que básicamente no están predispuestos para una función como la aspiradora que tenemos en casa, esa que se va adaptando, que va recorriendo el suelo de mi casa. Pero casi podés hablar de filosofía con el robot. Exacto. Ya tienen, primero, interacciones, se adaptan, saben, aprenden tareas, ¿no? Claro. No es ese robot que estaba 100% programado para cumplir una función, ¿no? Ensamblar algo o limpiar el piso, sino que en realidad tienen una dimensión mucho más amplia de lo que pueden resolver y abordar. ¿Y no te da un poco miedo eso? No necesariamente. A ver, la tecnología no es buena o mala de por sí, ¿no? Sino que claramente tenemos casos donde la tecnología se ha utilizado para cosas equivocadas, o a veces también tenemos dos caras de la misma moneda, ¿no? Hablamos, por ejemplo, la conectividad que nos dio, ¿no? Poder a través de los celulares, ¿no? Lo que nos permitió de hablar con gente que está en otro país, acercar familias que están distanciadas por los kilómetros. Pero por otro lado también hablamos, esta misma comunicación y acceso a la tecnología también nos corta el diálogo, ¿no? De ir a cenar con un amigo y no conectar de la misma manera. Claro, totalmente. Entonces tenés la espontaneidad de la charla. Un impacto muy positivo de conexión y un mal uso por ahí que también... Matías, y después está ese temor, esa aprensión bien humana, y es decir, ¿cuánto va a avanzar esto para desplazar al empleo más tradicional? ¿Cómo tengo que pararme ante ese mundo cuando efectivamente ya hay datos bien concretos que sí, efectivamente, o sea, va como desplazando a un grupo de trabajadores o de profesionales, en fin, habrá que adaptarse, reciclarse, pero el dato es ese, ¿no? Sí. A ver, en esta línea hay muchas discusiones acerca de qué va a pasar, ¿no? Ninguno tenemos la bola de cristal, pero bueno, hay muchos análisis de qué va a suceder. Lo que sí podemos ver en la historia, que cualquier revolución tecnológica ha tenido un impacto transformacional en los empleos. Eso no significa que se eliminen empleos, ¿no? Siempre esas revoluciones van a transformar empleos, van a reemplazar ciertas tareas. Nos pasó con la revolución industrial, las tareas eran de fuerza, reemplazó mucho de las tareas que eran de fuerza, ¿no? Las maquinarias. Pasó en la construcción también, pero por otro lado surgen nuevos empleos. El operario de la maquinaria y también las fronteras de lo que podíamos hacer cambian. Dejamos de hacer casas y pudimos hacer rascacielos. Y para esos rascacielos también necesitábamos más gente. Entonces, creo que el verdadero desafío que tenemos, y a través de políticas de Estado, pero también, digamos, a nivel académico, de formación, es ver cómo acompañamos ese cambio. Para que no nos quedemos con personas capacitadas para empleos que fueron transformados y nuevos empleos sin personas capacitadas. Entonces, hay que acompañar ese cambio. Ese es el verdadero desafío. Bien, para quienes no conocen, de pronto sería buena una descripción, aunque sea breve, de lo que es Globant, no solo en Uruguay, sino en el mundo. Voy a hacer un comentario hiperprovinciano y me voy a arrepentir apenas lo empiece a hacer, pero en definitiva es la sensación que tuve, ¿no? Viste que tenemos esa tendencia mala y negativa de decir, esto parece que es otro país, ¿no? Cuando me tocó ir a las oficinas de Globant, era maravilloso, porque eran chiquilines prácticamente, no sé cuál será la media ahí, pero ¿qué será? 20, 25 años, algunos un poco más grandes, en fin. Pero era gente que estaba muy efervescente, muy activa, cada uno ahí en su... Y después tenían un espacio clásico, ¿no? Para
despejarse, dispersarse un poco con algunos juegos, en fin. ¿Qué es Globant hoy? Bien. A ver, Globant como empresa es una empresa que desarrolla tecnología hoy para las principales industrias y empresas del mundo. Trabajamos con FIFA, Google, Disney, Santander, Fórmula 1, ¿sí? Donde nosotros combinamos tecnología, esta cultura de innovación que viste y creatividad, Sí. son espacios muy creativos, Sí. ¿no? Uno piensa tecnología, el programador, el que está sentado en el chucu, teclado. chucu, chucu, no, Hay mucho en la creatividad porque al fin y al cabo lo que nosotros hacemos para nuestros clientes es tratar de desarrollar productos que utilicen millones de consumidores. Y en eso nosotros combinamos estas capacidades para sentarnos con nuestros clientes y entender cómo la tecnología puede impactar favorablemente sus negocios y transformarlos y así las experiencias de sus consumidores. ¿Te acuerdas aquella pregunta desde hace tiempo ya? ¿Why Uruguay? ¿No? ¿Por qué Uruguay? Bueno, a ver, hoy Globant es una empresa global, tenemos más de 30.000 colaboradores alrededor del mundo. De origen es Argentina y Uruguay fue el primer país cuando comenzaron a expandirse donde se abrieron. ¿Por qué? La verdad, a nivel de educación, a nivel cultural, de talento, es un lugar, digamos, que sigue siendo muy atractivo, está muy bien posicionado el país. Eso lo recalco también frente a estas tendencias, ¿no? Que se plantean y después todos pueden acceder al reporte buscando en internet. Estas barreras tecnológicas ya no son tecnologías que solo van a tener o pueden acceder las grandes corporaciones, las grandes economías del mundo, sino que un país como Uruguay puede y tiene la oportunidad hoy de liderar en cualquiera de ellas. Para darte un ejemplo, la semana pasada publicamos uno de los productos de agentes de inteligencia artificial para resolver ciertas tareas de desarrollo de código, de solucionar errores en el software, digamos, y rankeamos número 1 a nivel global. En un ranking donde está Alibaba, está Amazon Q, etc. Y es un equipo uruguayo que está desarrollando. Y hoy hay equipos uruguayos en Globant y en otras empresas de Uruguay que están trabajando para las principales compañías del mundo. Es una industria de conocimiento, con lo cual las barreras también no están, lo cual nos permite competir a un nivel global. Claro. ¿Qué tema ese, además de la economía del conocimiento? ¿Tenés hijos? Tengo 2 niñas. 2 niñas. Que ya están nativas en esto. Por supuesto, desde luego. Te cuento una anécdota. Claro, el otro día estábamos haciendo una tarea con mi hija y me estaba preguntando ciertas cosas y de repente abrió como el chat GPT, el Copilot de Microsoft, Sí. pero en escucha. Entonces estábamos participando los tres en una discusión. Los dispositivos en la casa que le preguntás, aprende un chiste nuevo. Le pregunta y le pide que le cuente un chiste para después contármelo a mí, ¿no? Ya como las nuevas generaciones Tremendo. no tienen fricción ahí. Exactamente. Y estando ahí en un centro que está en la punta de la innovación, ¿qué les recomendarías de pronto? A ver, primero que nada, siempre surgen estos miedos de la tecnología, ¿no? ¿A dónde encontramos el balance con nuestros hijos? Justo antes de entrar teníamos una discusión de eso. Los extremos en cualquier aspecto son malos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo encontrar el balance? Yo creo que la tecnología tiene que ser parte. Hoy, si pensamos en las profesiones que ejercemos, cada uno, la tecnología juega un rol clave y la verdad nos ha generado un impacto enorme en distintas áreas, ¿no? Vamos a decirlo, en áreas como la salud, ¿no? Nuestra expectativa de vida, gracias a los avances tecnológicos, es mucho mayor que años anteriores, ¿no? Entonces, entendamos cómo la tecnología puede favorecer, entendamos los malos usos que se le puede dar, cuidemos de eso. Claro. ¿Y vos estás de acuerdo, por ejemplo, viste que ahora se da esta discusión de prohibir en los chicos, en los adolescentes, el uso de redes sociales? ¿Es por ahí? Yo nunca creo que la prohibición sea el camino para ninguna de estas cosas, ¿no? Surgen de los miedos las prohibiciones. Claro. Pasó también, con la inteligencia artificial, ¿no? Los gobiernos, no sé, no saben cómo manejar la privacidad de información, etcétera. Entonces, la primera reacción es bloquearlo. ¿Sí? Entonces, no es eso. Claramente está avanzando muy rápido, con lo cual también hay muchos desafíos de cómo
se van a manejar temas éticos, regulatorios alrededor de ellas. Son discusiones que hay que tener, y discusiones con expertos, como hicimos con el GACH en su momento, claro, etcétera, alrededor de estos temas, y llegar a los mejores caminos posibles. Está bárbaro eso, además del acento en la ética, ¿no? Esto fue lo que me asustó A ver, en la presentación del otro día. La computación cuántica. es la de ciencia ficción esa. Casi, ¿no? Sí. El asunto ahí es que yo le puse acá también la revolución de los datos. Ujú. ¿Qué medida se vuelve inmanejable si avanza mucho? Bien. Hubo una noticia súper relevante ayer que anunció Google, que desarrollaron un chip cuántico que resolvió ciertos problemas que con la computación tradicional hubiese llevado 10 a la 25 años. No sé cómo se llama ese número, pero es más o menos lo que calculan que es la existencia del universo. Y con ese chip cuántico resolvían ese problema en 5 minutos. ¿Sí? A ver, parece sacado un cuento de ciencia ficción. La computación tradicional maneja lo que son bits, ¿no? Es como un interruptor prendido y apagado, 1 o 0, ¿sí? La computación cuántica, en otras leyes de la física, maneja distintos estados. Maneja el prendido o apagado, pero imagínate que es una moneda. La moneda puede caer en cara o cruz, ¿no? Pero cuando está en el aire, es cara y cruz al mismo tiempo, mientras está girando. Esto como para transmitir a una audiencia un concepto no técnico de la computación cuántica. Eso permite que con computación cuántica podamos analizar muchas posibilidades en simultáneo, ¿sí? Y ciertos problemas que con la computación tradicional no podemos resolver, va a permitir. Acá está como los dos aspectos, ¿no? Parte positiva, esto nos va a permitir, por ejemplo, con la computación cuántica, analizar moléculas que puedan servir en medicamentos para tratamientos de enfermedades como el cáncer. En la industria, manejar volúmenes de datos enormes, por ejemplo, la industria aeronáutica, aeroespacial, que hay sensores por todos lados y generación de datos, analizar posibilidades para hacer un aterrizaje o desarrollar mejores aeronaves. Pero también tiene otra cara de que ciertos mecanismos, por ejemplo, de encriptación de datos, ¿sí? De datos protegidos, como se protegen los datos hoy en día, Quedas al desnudo. que hoy no se podían resolver, ahora se van a poder resolver. Por eso, es una vulnerabilidad potente también. Es una ¿no? vulnerabilidad potente. Entonces hay también muchas empresas analizando y ya preparándose al post cuántico. ¿Te acordás en el 2000? Sí. ¿Qué iba a pasar en el 2000? Claro, claro. Bueno, No dormimos. exacto, es Y2K. Bueno, y muchas empresas preparándose para el cambio. Bueno, estamos cerrando. Había leído también en el reporte lo de la inteligencia artificial, pero como aliada, definitivamente, ¿no? Como amiga tuya, ¿no? Así hay que decodificarla. Y sí, ahí es un poco esto de que la tecnología adaptándose a nosotros, ¿no? Y generando experiencias que hasta a veces son tan naturales que ni sabemos que están ahí, ¿sí? Hoy lo hemos integrado en muchos dispositivos que tenemos en el hogar, heladeras inteligentes que analizan la comida que tengo y ya me recomienda qué comer. Y esto de los agentes de inteligencia artificial, que es una de las tendencias, que básicamente son agentes que pueden colaborar entre ellos y resolver problemas o hacer tareas. Para un ejemplo práctico, es un planificador de mis vacaciones. Tengo un agente que me va a buscar los mejores vuelos, otro que va a conocer mis gustos y mi presupuesto y va a buscar actividades en ese lugar acordes a eso y me las va a sugerir. Y para mí va a ser un resultado. Voy a tener un plan de viaje, ¿no? Y esto es lo que va a suceder atrás. Y para mí va a ser una experiencia súper natural, ¿no? Entonces, hay que pensar esas experiencias. Después lo que llamamos experiencias invisibles, que es la otra tendencia que no hablamos, que da esa naturalidad. Hoy se da mucho por los relojes, que saben cuando estuve sentado mucho tiempo y me recomiendan pararme y caminar. Lentes, Ray-Ban desarrolló unos con Meta, que hoy están a la venta como cualquier otro lente a consumidores, que por ahí me ayudan estoy en un país extranjero, sabe que yo no conozco la lengua, miro un cartel, me lo traduce, y digamos, son experiencias naturales donde yo no busco la tecnología, sino ella se adelanta y me genera una experiencia mucho más natural. En el reporte de Globan ustedes se van a dar cuenta del ultramillonario mercado de la robótica, que son cifras que no tendrán en la cabeza, ¿no? Para empezar. Ahora, para tus niñas seguramente va a ser
el mundo bastante natural que van a transitar. Para otros vamos a tener que cambiar el chip. ¿Cómo se cambia ese chip, ¿no? Ante esta revolución transformadora y además de alto impacto, ¿no? Bueno, lo primero es comenzar a adoptar, jugar. Nadie espera que podamos todos tener un uso profundo y de la mejor manera de inteligencia artificial, pero sí entender cómo nos puede ayudar para resolver ciertos problemas, para acompañarnos en nuestras tareas. Entonces, digamos, primero, en cada uno, en tener esa ambición de seguir aprendiendo toda la vida, yo creo, y después claramente tiene que acompañar en la educación, transformaciones, digamos, cambia nuestra educación. Están evaluando cómo evalúo ahora a estudiantes que usan ChatGPT, claro, ¿no? Es plagio, no es plagio. Entonces, entre cosas éticas, a cambiar también nuestro modelo de evaluación, que también ya estaba en discusión, si era obsoleto. Entonces, bueno, esto es una transformación en todas las dimensiones, ¿no? Claro, desde claro. política, desde personal, desde... Qué desafío enorme, ¿no? Bueno, Matías, muchas gracias. Uno a veces tiene, viste, la tendencia de decir, bueno, yo hago preguntas, y de pronto el entrevistado viene con una cantidad de hojas, con ideas. ¿Qué te faltó decir de lo que anotaste ahí con tanto cariño? Creo que cubrimos todo. Sí, cubrimos, ¿estás seguro? todo. ¿No querés revisar por las dudas? No, estamos. Que no te haya quedado algún mensaje Estamos por bien. dar. ¿Sí? Cualquier cosa contestamos después lo que la audiencia diga. Exacto, claro, encantadísimo. Matías, muchas gracias. A ti. Matías Boix de Globant Uruguay. Vamos a una breve pausa, seguimos. Pongamos pienso en esta transición. Grupo Gama. Ustedes saben que mucha gente me dice que soy dueño de Grupo Gama. ¿Será porque me ven siempre acá? Pará, Chino, a mí también me dicen lo mismo. Seguramente no vieron alguna foto juntos. Aguante, muchachos, a mí también me dicen lo mismo. Porque Grupo Gama es de todos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Festejando 30 años junto a las familias uruguayas. Patrón, 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 patrón. Si es sanitaria, es patrón. Líderes en mantenimiento sanitario. Pongamos pienso en esta transición y recibiendo ahora con muchísimo gusto a Omar Paganini, el señor ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por recibirme. Bueno, gracias a usted por estos minutos tan valiosos porque seguramente es importante, allanar el lenguaje, que la mayor cantidad de gente pueda comprometer efectivamente qué es este acuerdo Unión Europea-Mercosur, luego de una trayectoria tan extensa, de 25 años de negociaciones. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Porque estaba leyendo de hecho el documento y acá lo que se habla es de algo como acuerdo comercial interino. No, en realidad tenemos el texto completo del acuerdo, que se está colgando en la web en este momento. Ah, bueno, vamos a acceder a él en breve. Concluyeron las negociaciones con un texto final. Bien. Que incluye una cantidad de cosas, sí. Entre otras, un acuerdo interino que es el que funciona mientras tanto no se aprueba en todos los países. Hay todo un tema vinculado al proceso de aprobación que podemos entrar más en detalle. Eso, porque uno dice un proceso que de otros 25 años, tal vez. ¿Cómo se resuelve ese cronograma? Ahora la cosa pasa a las dos partes, digamos, que en realidad son 4 más 1, ¿no? O sea, son 4 partes de un lado y una del otro. Donde el proceso más complejo está del lado de la Unión Europea, que lo que tiene que hacer primero es traducir todo a 23 lenguajes o idiomas, tiene que hacer una revisión final de la parte de redacción y jurídica, pero a nivel de detalles, igual que del otro lado. Tenemos un texto del tratado para firmar, y ese texto del tratado para firmar tiene que ser la autorización a firmar a la Comisión Europea, se la tiene que dar el Consejo Europeo. Claro. El Consejo Europeo es uno de los 3 órganos que dirigen la Unión Europea. Está el Consejo, la Comisión y el Parlamento. El Consejo representa a los países y ahí no se aprueba por consenso como en el Mercosur, sino que se aprueba por mayorías especiales. Ajá. Entonces el Consejo requiere una mayoría del 65% de la población para poder aprobarlo. O dicho al revés, para poder bloquearlo hay que tener más del 35% de la población y más de 4 países en contra. La sensación es que el 65% estaría seguro hoy. Sí, pero seguro que va a haber negociaciones internas en la Unión Europea para terminar de asegurar esa mayoría. Seguro. Pasado por el Consejo, proceso que será en 6 meses o algo por el estilo,
ahí la Comisión firma el tratado con los presidentes de los países del Mercosur. Y va a ratificación parlamentaria en el Mercosur y a ratificación parlamentaria en la Unión Europea. Hoy el bloque parlamentario de la Unión Europea que aprueba este tratado sí tiene mayoría holgada, digamos. Y en los parlamentos del Mercosur también. De manera que yo creo que si esto se hace en el año que viene, digamos, principio del otro, si no hay cambios de administración, aquí va a haber cambio de administración, pero por lo que sabemos, el gobierno entrante también lo aprobaría. Sí. Es bastante seguro que en 1 año y medio, 2 años, esto está en vigencia. Ministro, probablemente los que no estamos en el detalle de este tipo de negociaciones tan complejas, lo que escuchamos es, lo que pasa es que después hay que ver el factor Francia, o el factor Polonia, o el factor de alguno de estos países que claramente se han mostrado opuestos al acuerdo. Claro, por eso hablaba que en el Consejo Europeo hay que, para poder bloquearlo, hay que tener más de 4 países y más del 35% de la población. Que eso no es la realidad actual hoy. Hoy no sería, pero seguro que va a haber discusión política interna en ese Consejo. Y también es cierto que la presidencia de la Comisión Europea va a hacer mucha fuerza para poder aprobarlo. No por casualidad vino la presidenta de la Unión Europea a Montevideo, no por casualidad se sacó fotos con todos los presidentes y generó la señal muy fuerte y un discurso muy claro a favor del acuerdo, que no lo hace quien cree que no va a salir, digamos, ¿no? Sí, un mensaje que también fue muy para Europa también, ¿no? Pero es un mensaje para Europa. Claramente vimos cómo Francia está siendo muy vocal en contra del acuerdo, que tiene el apoyo de Polonia, aparentemente, de Irlanda. Bueno, hay que ver otros países que están más presentando alguna duda, como puede ser Italia. Y bueno, habrá que ver ahí cómo termina esa negociación. A veces se dice que hay que ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y es un lindo ensayo como para estos debates. Cuando uno se pone en el lugar de esos países que se oponen, ¿lo entiende usted? Bueno, sí, lo entiendo en el sentido de que hay determinados grupos de interés que que se ven que pueden llegar a ser perjudicados. Se generan narrativas a veces un poco exageradas respecto de los riesgos que pueden tener esos grupos, que va enmarcado en una discusión más grande que tiene Europa respecto de su sector agrícola, que no necesariamente es por el Mercosur, que tiene que ver también con las políticas internas de Europa, el problema de los subsidios y demás, que entonces esto a veces repercute como un argumento más de la presión que pueden meter los granjeros sobre sus gobiernos, por ejemplo. ¿Dónde advierte usted la narrativa exagerada? En el tipo de cosas que dicen algunos respecto de que estarían comprando, por ejemplo, alimentos de peor calidad, pero más baratos y por lo tanto perjudicando a las poblaciones europeas. Todos sabemos, por lo menos, que del caso de lo que exporta el Mercosur al mundo, lo exporta de excelente calidad. Claro. Lo mismo sucede con el tema de los riesgos ambientales, que se negoció muchísimo. Se acordaron fórmulas que son exigentes para producir, asegurando que se tienen prácticas sostenibles. Entonces es fácil, entre comillas, hacer terrorismo y decir esta gente está destruyendo el medio ambiente y por eso no hay que comprarles, digamos, ¿no? O sea, la narrativa es terrorista desde su punto de vista. No, existen narrativas terroristas. Pues existen intereses legítimos de los distintos sectores. Que hacen lobby también. Que hacen lobby. Bueno, usted habló, Omar, de acuerdo que consolida el TLC más grande del mundo. Y no es simplemente un TLC, ¿no? Un tratado de libre comercio, porque ahí es donde ingresa obviamente el comercio, está el asunto de las inversiones, de los servicios, pero después va un poco más allá y habla de valores, habla de lo que usted mencionaba recién, del ambiente. ¿Cómo no distraer lo comercial del cumplimiento de estos valores adjuntos? No, yo creo que lo interesante del tratado, que es un tratado de última generación, es que es mucho más integral que solo el comercio. Incluso cuando habla de comercio, como decíamos recién, habla de comercio sostenible. O sea que es comercio, pero no en cualquier condición. Es comercio que es sostenible desde el punto de vista ambiental, pero también social. Un comercio ético, digamos. Y con derechos laborales garantizados. Una serie con transparencia, una serie de temas que lo hacen un tratado de última generación en ese sentido. Y también está toda la parte de compromiso con la democracia, compromiso con los derechos humanos, donde las partes se obligan a mantener, se obligan mutuamente a defender el sistema democrático. Por ejemplo, tema que en el Mercosur está implementado desde Ushuaia,
pero que ha servido para cuando un país se desvía de esto, por ejemplo en el caso de Venezuela, para suspenderlo. Entonces es importante que los países se comprometan a más cosas que solamente a comerciar, digamos. Claro. Porque además esto tiene que ver con la formación de un bloque geopolítico que comparte el valor de la democracia entre Europa y América Latina. No todos los bloques mundiales lo pueden hacer esto. Y le dan una señal al mundo en un momento en el que el multilateralismo está complicado, en un momento en el que vamos viendo cómo se fragmenta el mundo y cómo se forman bloques que de alguna manera entran en guerras comerciales, pero también tienen visiones muy distintas. Hay una región muy amplia del mundo que se está poniendo de acuerdo en cosas muy importantes, no solo para el desarrollo económico, sino también para la sostenibilidad ambiental y para lo que tiene que ver con los valores. Sí, el otro día entrevistando a Álvaro Padrón, que es un asesor del presidente electo, él decía, bueno, esta es una forma también, este acuerdo, es una forma también de decir que no todo pasa por China y Estados Unidos. ¿Hay algo de eso también? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y probablemente eso también haya tenido que ver con digamos, posicionamiento europeo tan fuerte para sacarlo después. Pero hay que decir también, para no ser demasiado conspirativos, claro, porque con el diario del lunes todos generamos teorías, ¿no? Pero desde el punto de vista de cuando se retomó este impulso negociador que fue el año pasado, no había habido el cambio de gobierno de Estados Unidos, ni había ganado Trump las elecciones. O sea que no todo se dispara, porque es fácil el titular de decir esto se dispara porque ganó Trump. En realidad se venía negociando fuerte antes del resultado de la elección, pero sí es cierto y mucho más estratégico para Europa el tener una zona de influencia ampliada, el tener una buena alianza con un área que está creciendo como es América Latina, con la que comparte además cultura, valores, tradiciones, y cuando vemos entonces, por lo tanto, que como bien decías tú, no todo pasa por el conflicto Estados Unidos-China. Claro. Sí, Europa le metió un poquito del acelerador ahí seguramente y levantó las revoluciones para avanzar un poco más rápido. Sí, pero yo cuando fui en junio hasta Bruselas y me reuní con el comisario de Comercio, ellos querían venir a fin de año a Montevideo a cerrar esto y no había ganado Trump. Lo digo porque no hay que sacar la teoría de que ahora resulta que en los últimos 15 días, como ganó Trump, salimos corriendo. No es el caso. Canciller, y un mercado, mejor dicho, un acuerdo que pretende ser aperturista en un mundo más restrictivo cada vez, más proteccionista. ¿Cómo se concilia eso? Bueno, justamente es una buena señal porque para Uruguay es muy claro que el proteccionismo a un país de escala pequeña le hace mucho daño, porque el Uruguay, para poder atraer inversiones que hagan crecer el producto, que hagan generar mejores ingresos al país y mejor calidad de vida, tiene que erradicar inversiones que tienen alcance global, no alcance regional o nacional. Ya hoy en día los mercados pequeños no caben para el tipo de industria o el tipo de unidad productiva o de unidad de servicios que las que nos permitieran crecer más allá de lo que hoy tenemos. Entonces, en ese sentido, cuando empezamos a ver que los mercados se van cerrando, nos preocupa mucho. Porque además, en general, hoy en día el mundo, ponerse proteccionista en realidad, hasta como suena, una especie de movimiento defensivo un poco anacrónico, en el sentido de que las cadenas de valor son globales muchas veces. Es decir, que hay unidades de producción que tienen eslabones en distintos países, y si uno le va poniendo barreras en el medio, esas carreras globales empiezan a ser más caras, menos competitivas, y termina perjudicando la economía del mundo. ¿Qué es lo que va a pasar si hay un auge de impuestos, de aranceles globales, entre las principales economías? Va a haber un enfriamiento de la economía mundial y, por lo tanto, ¿quién va a sufrir? Bueno, los países que tienen más necesidad de comerciar con el resto del mundo. Entonces, en ese sentido, no es bueno que el proteccionismo avance, y es muy bueno que haya un acuerdo como este que va en la dirección contraria. Omar, ¿cuáles son aquellos mecanismos que se han ideado en este marco para proteger al que va a perder? Bueno, lo que se ha manejado, primero que nada, hay que ver quiénes son los que van a perder y cómo, pero hay temas sensibles en todas las economías. En el caso del Mercosur, se establecieron plazos largos, más largos en algunos casos, para ir sacando los aranceles en algunos temas sensibles que los que se le ponen recíprocamente a la Unión Europea. La Unión Europea tiene que bajar los aranceles más rápido en algunos temas, si no recuerdo mal, en el tema de los vinos, por ejemplo, que
que lo que está obligado el Mercosur. Entonces, ahí uno le da tiempo a las producciones del Mercosur de ser más competitivas. Esa es una de las soluciones que se buscó en varios casos. En otros casos están las cuotas, que son las cuotas, es un volumen total al año que se puede comerciar, por arriba del cual hay un arancel mucho más alto. Con lo cual uno asegura de que hasta cierto punto entra la producción del otro país, pero más allá no. Y esto sucede, por ejemplo, con los lácteos. En otros casos no hay cuotas. En las carnes hay cuotas desde el Mercosur hacia Europa, porque era uno de los temas más sensibles justamente con el sector agrícola. Pero las cuotas son mayores que las que hay hoy. O sea, estamos consiguiendo más cuotas que las que hoy tenemos con Europa. O sea que es positivo para nosotros y bastante más cuotas. Además, la cuota Hilton, que es la cuota histórica que tiene Uruguay con Europa, paga un arancel hoy. Tenemos una cuota y pagamos un arancel del 20%. El día que entre el tratado en vigencia, ya ese arancel baja a cero en la cuota Hilton. Y se consigue una cuota adicional muy importante que va a tener 7,5 de arancel. Pero para ellos también es una herramienta de regular, de que, bueno, no me inunden de carne el Mercosur. Sí, hace un rato estuvo acá quien se menciona como ministro de Ganadería en el futuro gobierno, y él estaba muy de acuerdo con que efectivamente este acuerdo tonifica mucho, por ejemplo, el mercado cárnico. Ahora, esto no es tampoco un botón click on, click off para el tema de los aranceles, ¿no? Yo estaba leyendo en 2022, un informe de Uruguay 21, las exportaciones pagaron $538 millones por concepto de aranceles, de los cuales el 14% corresponden a aranceles pagados a la Unión Europea. Y uno puede decir, ¿y esto que va a operar como un milagro, como algo mágico y automáticamente desaparece todo? Sí, en algunas cosas sí. El 70% de eso desaparece el día que se apruebe el tratado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es una forma un poco estática de verlo eso. Es decir, está bueno decir nuestras exportaciones que hoy pagan 70%, no me acuerdo cuánto da, $70 millones, sí, creo que da el 14% ese. 73. Bueno, el 70% de ese 73 baja a cero. O sea que nos quedamos pagando 15, no sé, un número así de memoria. No, estoy lento para las matemáticas. Pero lo cual es una mejora para nuestra producción, por supuesto, porque nuestra producción tiene que pagar un impuesto menos. Pero también, si uno lo mira en forma más dinámica, pensando en el mediano plazo, esto hace que el comercio crezca, no solo que se mantenga como está y pague menos aranceles, sino que crezca, y al crecer genera más ingresos, y al crecer y generar más ingresos genera más trabajo, más bienestar. Pero además puede atraer inversión, porque ya hoy la Unión Europea es nuestra principal fuente de inversión externa. Estamos acostumbrados a ver empresas españolas, empresas finlandesas, empresas alemanas que invierten en Uruguay, por nombrar algunos de los países. Italia, etcétera, Francia. Entonces, lo que quiero decir con esto es, hay inversión ya hoy, ya Europa ve que Uruguay, pero también Brasil, Argentina, el Mercosur, es un lugar atractivo para invertir, pero con este tipo de restricción que cae, es más atractivo. Totalmente. Entonces, seguramente uno tiene que esperar cosas que hoy no están sobre la mesa, que no es que solamente va a haber carne, o más arroz, o más pesca, que vale la pena que hablemos un poquito de la pesca, claro, y de la lana, pero además puede haber negocios que hoy no estamos viendo, pero que se transforman en atractivos de hacerlo desde Uruguay en vez de hacerlo desde algún otro país, porque no hay estos aranceles y este tipo de cosas. Sí. Ahora que me habló de la pesca, si quiere nos detenemos un poquitito en eso, ¿no? Porque también, una referencia a la nota anterior, decía Frati que en su momento Guido le decía, mirá que tenemos una estancia mucho más grande de agua que de pasto, y poblada esa estancia. ¿Cuál es la posibilidad real que tiene Uruguay en materia de pesca? Porque hay mucha coincidencia en que es un recurso que está subexplotado. Bueno, es un tema histórico y complejo. Si uno lo recuerda, teníamos una corriente exportadora hacia Europa bastante importante, no hace más de 15 años. Nuestro sector pesquero era más pujante y exportaba hacia Europa. Uruguay perdió el sistema generalizado de preferencias, que es una regla de comercio para los países, entre comillas, pobres. Cuando un país pasa por encima de cierto nivel de ingreso per cápita, pierde el sistema generalizado de preferencias y por lo tanto empieza a pagar aranceles altos. El presidente cada vez que puede patalea en el ámbito internacional sobre esto, ¿no? Claro. Además hay otro problema vinculado a esto que es la cooperación.
los países, entre comillas, pobres son elegibles para cooperación, y sobre esto vale la pena hablar ahora del tratado, Claro. porque en la cooperación que está prevista para el tratado, Uruguay es elegible, aunque sea un país de renta media o renta media alta. Y es una gran mejora también, pero en el caso de la pesca, perdimos el acceso como por el sistema general de preferencias, y ahora, en cambio, en este acuerdo no tenemos arancel, aunque no estemos en el sistema general de preferencias. Entonces, esto es a los 7 años, por ejemplo, recién a los 7 años, porque ahí hay que darle un tiempo, recién a los 7 años la merluza queda sin aranceles, va bajando año a año hasta 0 en 7 años. El cazón también, ese queda libre, si no recuerdo mal, enseguida. El caviar, que es un tema importante, sí, se libera a los 4 años, hoy tiene un arancel del 20%. Entonces, estamos viendo cómo hay mejor acceso, sin ninguna duda, en productos que hoy existen, pero que pueden crecer, y podemos volver a retomar una corriente de pesca hacia Europa que hoy no tenemos. Ojalá una gradualidad auspiciosa, ¿no? Le hago un paréntesis ahí en un tema. Usted como canciller, cuando viaja por el mundo, ¿no? Digamos, el otro día lo que vendió mucho a Uruguay fue la foto. Esa foto de un presidente en funciones, un presidente electo, seguramente el elenco del presidente electo conviviendo ya con integrantes actuales de la Cancillería. ¿Eso en el mundo efectivamente tiene efecto? Sí, lo tiene. Sí. Todo el mundo lo menciona. En muchos lados del mundo, pero sobre todo, además, cuando uno habla con los colegas de la región también. Eso un activo que no hay que perder. ¿Recuerdan cuando la toma de posesión de Lula, que fueron junto con el presidente de la calle de Pou, fue Mujica y fue Sanguinetti, como eso fue una señal muy fuerte, incluso para el Mercosur, cuando había en Brasil y en Argentina una polarización fuerte, la grieta famosa, digamos, ¿no? Y acá pasa lo mismo, cambia un poquito el tema. La foto de los 4 presidentes del Mercosur, más la presidenta de la Comisión Europea, en Montevideo, también es una señal muy fuerte para posicionar al Uruguay como un lugar donde, desde el punto de vista diplomático, pasan cosas, ¿no? Sí, a veces naturalizamos esas cosas que tienen una importancia estratégica tremenda, ¿no? Cortita, ¿el tren chino pasó? No sé, creo que nunca pasa el tren chino, siempre está dando vueltas. La cosa es que se decida entrar en nuestra estación. ¿Y por qué no entró en la estación? Creo que es bastante conocida la razón. El bloque no permitió. Nosotros empezamos a negociar con China en un contexto internacional donde había buen ambiente del lado chino, donde dijo vamos a avanzar, vamos a hacer un estudio de factibilidad. Después hubo un momento de enfriamiento, y el momento de enfriamiento evidentemente tuvo que ver con posiciones de los gobiernos argentino y brasileño. El caso argentino es un caso confeso. En el caso de China, cuando fuimos a la misión con el presidente el año pasado, hace un año, a Pekín, la diplomacia china es sutil en los mensajes, y lo que decía no es sus vecinos no quieren, decía no queremos producir problemas con sus vecinos. Los vamos a cuidar. Nosotros por esa razón llamamos al diálogo Mercosur-China en agosto de este año pasado, cuando la presidencia pro tempore Uruguay, a los países del Mercosur y a China, para que cada uno sea de a poco se vaya sincerando respecto de las posibilidades de comercio reales. Y el presidente Lula le había dicho al presidente de la calle Pou, primero arreglemos con la Unión Europea, después vamos por China. Entonces ahora vamos a ver si podemos ir 4+1 con China, y el tren no pasó, sino que salió mejor. Pero probablemente no sea tan sencillo. Cuando uno se pone a entender lo que costó este acuerdo, donde la industria europea, si se quiere, no es tan amenazante para algunos sectores como la China, podemos pensar que Brasil va a tener dificultades para ir rápido con China. Claro. Por eso nosotros dijimos, al revés, a ustedes les conviene que vayamos nosotros rápido, porque eso les permite ir haciendo un testeo de cómo funcionan las cosas, y ustedes ir resolviendo los problemas un poco más despacio. Midiendo el velocímetro. ¿Y qué tema ese de las velocidades? Paganini, y por ejemplo, cuando se plantean estos asuntos, asoma o aparece eso de la ideología aplicada a las relaciones internacionales, al comercio internacional. ¿Usted desde la Cancillería lo notó así? Lo que pasa es que ahí a veces, visto en las noticias, se ve de una manera muy esquemática las relaciones internacionales, y cuando uno está en la cancha se da cuenta de que es mucho más complicado, y que los países, como decía Herrera, más que amigos tienen intereses, y entonces los intereses en común a veces
se pueden conversar con gobiernos de ideologías muy distintas y encontrar la solución. Y a veces la ideología igual o similar no logra el acuerdo a nivel diplomático, y tenemos el ejemplo clarísimo de los puentes, ¿no? Claro, exacto. De los puentes, del bloqueo de puentes en la época de Bosnia, mientras que aquí también tenemos el ejemplo clarísimo, que el otro día también lo mencionaba la calle Pou, de que son gobiernos de distintas ideologías, el de Argentina, el de Brasil, el de Uruguay, el de Paraguay, y sin embargo se ponen de acuerdo en esto. O sea que hay que mirar más el largo plazo, y los intereses de los países son más permanentes que las ideologías de sus gobiernos. Tiene razón. Ministro, ¿cómo va la transición? Bueno, no, como te decía, tenemos el informe pronto, pero todavía no comenzó del lado de la Cancillería, porque nos falta la contraparte, que supongo que la semana que viene, por lo que se ha anunciado, va a estar definido. Así que ahí empezaremos. Está muy bien. ¿Y se puede hablar de una política exterior como política de Estado? En algunos temas, sin duda, en otros temas no tanto, como se pudo ver en la campaña electoral, ¿verdad? Nosotros... justamente en esta discusión sobre el Mercosur, creo que no hay todavía un consenso nacional. Nosotros creemos de que, partiendo de la base de lo que te decía antes, los intereses de los países son diferentes, por más que haya buenas relaciones en lo político, las vinculaciones en lo que hace a inserción internacional nos llevan a nosotros como Uruguay a tratar de buscar más flexibilidad en el Mercosur, y a Brasil tal vez no tanto. Entonces ahí alinearse con Brasil 100% no sería la posición nuestra. Supongo que no va a ser la posición del gobierno entrante, pero en los discursos viene siendo. Pues ahí hay un matiz que no es menor. Claro. Después también vimos la discusión sobre los TLCs. Sí. Que creo que la realidad está desmintiendo, o sea que... El presidente electo dice que pasaron de moda, la vicepresidenta electa entiende que hay que avanzar en ese sentido. No sé qué dice la vicepresidenta electa, yo escuché al presidente electo y acabamos de acordar un TLC enorme, o sea que claramente no ese tema no es un tema que esté laudado, digamos. Nosotros sí creemos de que los acuerdos comerciales hay que buscarlos del formato que sean, si son de libre comercio mejor, y si son de algunas preferencias fijas, como hay alguno que tenemos, también, y si es conseguir un mejor acuerdo por el arroz en Perú, está bien, y si es un TLC o si es entrar al CPTPP, al Transpacífico, está muy bien. O sea, somos muy pragmáticos, y entonces no nos parece bueno descartar el instrumento, es decir, el TLC no sé qué cosa sí, porque además a veces tiene más de discusión de que no y de que sí. Pero hay temas en los que sí tenemos, creo que consenso. El primero es que hay que abrir la economía del Uruguay lo más posible, y que el Uruguay si es competitivo, si se abre. Creo que también tenemos una coincidencia en la defensa de la democracia y los derechos humanos y en el multilateralismo. Cuando hablo de multilateralismo me refiero a que es bueno que existan organismos internacionales donde uno pueda participar y defender valores comunes y buscar, por ejemplo, soluciones pacíficas de controversias, y no que en el mundo prime la ley de más fuerte, como lamentablemente a veces pasa. Tenemos en eso, también tenemos, me parece, consensos en avanzar en los temas de las energías limpias, del cuidado del medio ambiente, de posicionar al Uruguay como un país productor con una producción muy sostenible. O sea que hay temas de común acuerdo y otros que no, pero decir que tenemos política exterior de Estado me parece que lamentablemente nos faltan algunas cosas. Sí, no está maduro todavía el concepto. Vimos el caso claro de Venezuela, ¿no? Bueno, quiero ir a ese punto también, naturalmente vamos a tratarlo. Un renglón, en todo caso, sobre el Transpacífico que lo mencionó al pasar. Es complementario del acuerdo actual, obviamente, es esa vocación aperturista que tiene Uruguay. ¿Cuán lejos o cerca estamos de que finalmente se concrete? Bueno, el Transpacífico es un acuerdo de 12 países más que están con costa en el Pacífico, más el Reino Unido, que se sumó recientemente. Involucra economías muy diferentes que comparten una filosofía de libre comercio y comparten estándares altos en términos de transparencia, en términos de sostenibilidad. Es un acuerdo vigente que justamente no pasó de moda y que sería muy importante para Uruguay entrar porque hay ahí mercados muy interesantes para nosotros. Tal vez tenga menos prensa, pero tiene un vigor enorme. Está Japón, por ejemplo, que es un mercado muy atractivo. Está Canadá, además de estar Chile, Perú, México y Colombia.
Está Vietnam, está Malasia. Claro. Le recuerdo cuando teníamos algunas charlas hace ya bastante tiempo, su preocupación por el tema de las patentes. ¿Eso quedó laudado como para incorporarse al Transpacífico? Sí, totalmente. Ese es uno de los estándares del Transpacífico. Para ingresar al Transpacífico hay una cierta reglas que son las reglas de Auckland, la capital de Nueva Zelanda. Uh-huh. Una es que haya consenso entre los países que están para que entre uno nuevo. Sí. Otra es que se cumplan una serie de estándares. Uno de ellos es la protección de la propiedad intelectual, pero hay muchos más. Vinculados a justamente los derechos laborales, la sostenibilidad y por supuesto las prácticas de compras públicas, en fin, una serie de temas. También hay un orden de llegada. Hay que estar en la fila. Hay que estar en la fila. Cuando a uno le toca la ventanilla, se forma una comisión de admisiones que revisa estos estándares a ver si uno los compró. Pero para poder haberse formado la comisión de admisiones tiene que haber el consenso previo. Uh-huh. En la lista, cuando nosotros pedimos para ingresar, estaba China, Taiwán y Costa Rica. Y estaba Reino Unido que entró. Uh-huh. Ahí estamos peleando con Costa Rica, entonces. No, peleando no, porque es el orden de llegada. Ah. Lo que nosotros intentamos, que fue que en la reunión ministerial del mes pasado, como se iban a saltear a China y Taiwán porque no había consenso, en vez de seguir solo con el primero, siguieran con los dos primeros, Uruguay y Costa Rica y Uruguay. Así ya arrancaba el proceso antes. Era saltearse un poquito las reglas. Uh-huh. Hubo países que nos defendieron con mucha fuerza, según sabemos, uh-huh, para que sí se entrara con nosotros, pero hubo algún otro que dijo vamos a seguir el procedimiento. Entonces se crea la comisión de admisión para Costa Rica y quedamos en la puerta para que el año que viene puedan tratar el caso de Uruguay. Está bien. Venezuela. Primero sobre la coyuntura más caliente de pronto. ¿Se conoce algo de la situación de este uruguayo que desapareció allí? Corina Machado hablaba con los colegas de periodistas el otro día y mencionaba la eventualidad de que hubiera otro caso. ¿Le consta? No tenemos información de ese otro caso. Incluso le hemos preguntado a la oposición venezolana a ver si tenían más información y por ahora no nos ha llegado. ¿Y sobre el caso que sobre el caso ese es una situación muy, muy preocupante porque hace 60 días ya que está desaparecido. Es una persona de 48 años que llegó a Venezuela por la frontera de Colombia, fue en avión hasta la ciudad de Cúcuta y ahí está el puente que conecta con Venezuela. Él iba hasta una ciudad del interior de Venezuela cercana a la frontera con Colombia, según sabemos, porque tiene ahí una pareja. Uh-huh. Y lo que sabemos, porque tenemos la información que se nos llegó directamente de las familiares de esta persona, es que cuando llegó al puente fue detenido y él les informó que había sido detenido y mandó hasta una foto del lugar donde estaba detenido y después se le apagó el teléfono y nunca más sabemos de él, y las gestiones entre las autoridades venezolanas no tuvieron respuestas favorables de ningún tipo. Ni favorables ni no, o sea, no hay... Hubo una respuesta de que iban a hacer averiguaciones. Ajá. Hay un gris ahí, porque no hay ruptura de relaciones diplomáticas. No la hay. Cuando nos expulsaron los diplomáticos, que fue ahí sobre la fecha de las elecciones del 28 de julio, expulsaron diplomáticos de 7 países, que habíamos firmado declaraciones pidiendo transparencia y quejándonos de que lo que aparentaba ser un fraude. Ninguno de esos países rompió relaciones, ni Argentina, ni Perú, ni Dominicana, ni Panamá, ni Ecuador, creo que me falta uno, pero bueno. Uh-huh. O sea que no los hemos rompido, nos han expulsado los diplomáticos. Nuestra embajada sigue abierta y tiene un equipo administrativo que otorga renovación de cédulas y pasaportes, por ejemplo, y asuntos por el estilo. Eso sigue funcionando. Que es importante porque en Venezuela hay 7-8 mil uruguayos. Claro. Ahora, desde el punto de vista de tratativas ante la Cancillería, no aceptan ningún tipo de tratativa. Más aún, una nota verbal que mandamos a instrucción mía generó la reacción de que expulsaron a la funcionaria que la mandó, que no era una diplomática, y justamente por eso dijeron, bueno, entonces no puede hablar con nosotros, que se vaya. Cuando lo que tenían que haber dicho era, no es la ventanilla para presentarla, mándamelo de otra manera, pero no hecho la funcionaria. Claramente la relación es muy mala. Uh-huh. Y lo más preocupante no es eso, sino que tenemos una persona que no sabemos qué está pasando. Sí tenemos información oficiosa de parte de diplomáticos que operan en Venezuela, que no son uruguayos, evidentemente,
que nos informan de que sí estaría detenida la persona en alguno de los centros de detención, y ahí hay un poco contradictorio de cuál es el centro en el que está. Nada muy bueno estar 60 días en la cárcel venezolana, donde pronto, además sabemos que hay centros de torturas, que hay todo tipo de situaciones. Pero en principio estaría vivo, lo que no es poco, ¿no? Es lo que parece. Ahora también en estos casos se estila solicitar prueba de vida y demás. Bueno, la verdad que ojalá la persona esté bien y pueda ser liberada pronto. Canciller, y hay ahí también, hablando de grises, ¿no? Bueno, capaz que no, que es blanco o negro, en fin. El 10 de enero se supone que asume o renueva el gobierno de Venezuela con sus autoridades de facto. O sea, el régimen de Maduro continúa, pero hay como un quiebre ahí el 10 de enero. En plena transición, ¿cómo se resuelve eso diplomáticamente? Eso no es ni blanco ni negro, eso es negro. A ver. Absolutamente negro. Tenemos un régimen dictatorial, una dictadura eso pura y dura, y va a seguir habiendo una dictadura. Está bien, pero digo, a los efectos, por ejemplo, de Uruguay ante ese momento, con un gobierno en transición. Nosotros somos gobierno. Vamos a ser gobierno. ¿Entonces? Vamos a hacer lo que corresponde, que es no reconocer ningún tipo de legitimidad en un gobierno, en una presidencia de Maduro, como lo que no quiere decir que no sea el presidente de Venezuela. Hoy es el presidente de facto de Venezuela. Hubo una especie de ilusión de que iba a haber una apertura a partir de los acuerdos de Barbados, a partir de elecciones que deberían ser libres. Las elecciones no fueron libres, hubo un fraude. Ganó la oposición, es evidente, ha presentado evidencia suficiente para convencernos de que ganó la oposición, pero el señor no entrega el poder. Pero no se reconoce a González. Y nosotros reconocemos que ganó las elecciones González, lo que no quiere decir de que el presidente, lamentablemente, en la práctica, en los hechos, el presidente de Venezuela es Maduro. El que maneja el poder en Venezuela es Maduro. Salir a generar una ficción de que lo maneja otro no es real. Y el 10 de enero, salvo que suceda algo importante y se reconozca que no ganó Maduro y le entregue el poder a Edmundo González, que ojalá pasara eso, pero no vemos que esté en el horizonte, va a seguir siendo el mismo dictador, el presidente de facto, el señor Nicolás Maduro. Pero no es que Uruguay y no creo que Uruguay tenga otra posición. O sea, el señor es el presidente de facto, va a seguir siendo el presidente de facto, lo que no quiere decir que haya que decir lo que podemos sí decir es que Maduro, es que González Urrutia es el presidente electo, pero no le van a dar el poder, lamentablemente. Ojalá se lo dieran. Pero no es que vayamos a emitir un mensaje de la Cancillería, saludamos a Edmundo González en el día de la Asunción Presidencial. Veremos qué hacemos, pero en principio, lamentablemente, no va a tomar el poder. Canciller, iba a ir a este mapa continental, ¿no?, de Trump a Maduro, pero me quedó un temita que no es menor, y es la postura que asumió el PIT-CNT. ¿Cómo lo decodifica desde el punto de vista de la Cancillería? En contra de este acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Bueno, el acuerdo tiene 7.000 páginas y a las 2 horas de haber anunciado ya estaban en contra. Yo creo que no lo leyeron. Dijeron que destruía el medio ambiente, se ve que no lo leyeron. Están en contra porque normalmente están en contra de estas cosas ellos. Y están en contra sin demasiada reflexión atrás. Yo creo que no se dan cuenta que esto es un proceso que permite crecer el Uruguay. Dicen que va a destruir la industria. Bueno, yo les digo, la industria de la pesca, por ejemplo, puede renacer. La industria arrocera, el Uruguay hoy está exportando cada vez más arroz con cáscara, que es el arroz con la mínima producción nacional. O sea, es el arroz que se seca, pero no se le saca la cáscara. El sacarle el arancel al arroz en Europa permite que la industria arrocera vuelva a dar más trabajo, no menos. No quiere decir que esté mal hoy, pero quiere decir que este aumento de la producción en cáscara lo que está diciendo es cada vez más primaria la producción. Bueno, ellos dicen que este acuerdo va a ser reprimarizador, una palabra complicada. Bueno, pues no, pues le da oportunidades a volver a tener más elaboración en Uruguay. Un ejemplo de tantos, la industria del tops de lana, que hoy paga un arancel, que es de los lugares a donde se exporta esa Europa, paga un arancel, lo va a dejar de pagar, puede crecer. O sea, es a favor del empleo nacional, no es en contra. Reaccionar de entrada diciendo esto es en contra y esto lo único que hace es favorecer a la industria de Europa, es no entender que un país como Uruguay no puede seguir pensando con la lógica de me encierro para sustituir importaciones, porque eso es lo que nos llevó a la crisis en los 60. El PIT-CNT lo que se sostiene es que es opaco, que fue inconsulto. Hace 25 años que estamos negociando esto. Los textos se conocen, se negociaron. Los países son los que negocian, los gobiernos son los que negocian. No es una especie de colegiado y un cogobierno.
Así que creo que en ese sentido no tienen razón. Después habrá discusiones internas sobre cómo se procesan algunas cosas en las distintas ramas, como se suele discutir en los consejos de salario, sin ningún problema. Bueno, sé de su agenda intensa, por lo tanto nos quedan 2 minutos. En este mundo que es inflamable, impredecible, con un Trump ganando en Estados Unidos, con esa cierta impunidad que se advierte en Venezuela, con el régimen de Maduro, ¿cómo pararse desde este puntito en el globo? Está bien lo que decís, porque somos un puntito en el globo. Somos un país de 3,5 millones de habitantes, en un mundo que tiene, no sé, 8.000 millones, capaz que 9.000 millones de personas. Tenemos una voz mucho más fuerte que lo que somos como país. La verdad que tenemos un respeto y una voz más fuerte, y la hemos ganado por muchos años de, eso sí, política de Estado, posicionarnos del lado del derecho internacional, posicionados del lado del multilateralismo, y entonces tenemos que mantener esos valores. Nosotros lo que nos diferencia es que somos un país democrático, un país que busca seguir reglas, que busca alinearse de acuerdo a las mejores prácticas, que busca la transparencia, y por otro lado, tenemos que ser pragmáticos justamente por esto que tú decías, porque hay fragmentación de los bloques, hay cambios en las políticas comerciales y tenemos que encontrar los espacios para crecer allí donde aparezcan. Por eso, si vemos el acuerdo con Europa, es una gran oportunidad para ir consiguiendo oportunidades en este mundo difícil. Nosotros tenemos una gran relación comercial con China. También tenemos una relación comercial con Estados Unidos, y no nos sirve en ninguno de los casos entrar en esta polarización de que hay que elegir por uno o por otro. Tenemos que mantenernos fieles a nuestros valores y ser pragmáticos en el comercio y en las inversiones. Bien. Bueno, en el boletín de calificaciones, en el MIEM, le dio muy bien rankeado. La verdad que muy buena nota. En relaciones exteriores también, ¿dónde se sintió más cómodo? Yo me sentí cómodo de los dos lados, y no sé por qué los periodistas quieren que yo elija. Me lo preguntan siempre. Me imaginé, sí, porque pero uno tiene que preguntar, porque mirá, si un día me sorprende con un cambio de respuesta. Llegué a la Cancillería en un momento en el que había muchas cosas efervescentes, había un viaje a China, una misión muy importante a China, después tuvimos toda esta negociación de la Unión Europea que duró todo el año, al mismo tiempo aparecen muchos temas bilaterales con Argentina y con Brasil. O sea que estuve muy entretenido, sí. Y fue divertido, y lo otro era lo que yo sabía, lo que yo conocía, sobre todo de la energía, de la industria, de las telecomunicaciones, y por lo tanto también me resultó apasionante, y en ambos lados encontré equipos de trabajo muy buenos, así que no me obligues a elegir. ¿Y el 2 de marzo dónde se ve? No sé todavía. Vuelvo al mundo privado, al mundo académico, veremos. Tengo que pensar, no tengo apuro. Pero como se fue con tan buena nota, uno dice, es un como dicen un cuadro político fuerte, potente, ¿no? Es un capital político. ¿No se ve en la política más activa? Bueno, yo voy a seguir vinculado al Partido Nacional y a la parte más, digamos, del centro de estudios y demás, lo iremos viendo en el tiempo. No me voy a ir de los grupos técnicos, voy a seguir con la calle Pou, con el partido. Pero mucho más no puedo decir, porque no veo que vaya a formar parte de ninguna actividad pública después del 1 de marzo. Tal vez después, más adelante, será otra historia. Muchas gracias, canciller. Gracias a ti. Omar Paganini estuvo con nosotros, y con esto estamos cerrando esta entrega. Pongamos Pienso vuelve el jueves, y como saben ustedes, estamos en los canales de YouTube de Asertiva y también el mío propio, también en Asuntos Públicos de TCC y por CRTV de DirecTV para todo el país.